Por aclarar, pues bueno, soy José Antonio Rodríguez, estoy en el área de INICOM de Business Internacional. Pues entre mis tareas está pues también el manejar las redes sociales de algunos de los clientes que tenemos. Así que en ese sentido, pues bueno, tengo un poco la experiencia también y espero compartir con vosotros algunos de los trucos que, bueno, estos años pues al final solo se consiguen a través de la experiencia, o solo llegas a ellos a través de la experiencia, no están en ningún manual, ¿vale? Bueno, antes de nada, Fernando, creo que al final no has comentado el tema de la encuesta. Al final no sé estar dentro del Zoom. Sí, yo creo que vamos a intentar hacer a través de Zoom, ¿vale? Y entonces, si no se puede, pues oye, ya tienes ahí preparado el Google. Pero bueno, pues vamos a intentar realizarla. Voy a iniciar la votación, ¿vale? Entonces, a ver si sale. Ah, muy bien. ¿Sale? Sí, a mí sí. Sí, oye, la verdad es que tiene alguna cosita Zoom que merece la pena, que está muy bien. Pues nada, además eso que si podéis contestar, pues me vendrá muy bien de cara a las siguientes sesiones, pues para saber un poco más el perfil de todas las personas que estáis apuntadas, el perfil de las empresas a las que representáis. Así que, pues quieras que no, pues de cara a las siguientes dos sesiones puedo quizá un poco reorientar los contenidos que estaban un poco programados y bueno, pues si sacamos algo más en claro o contenidos o explicaciones un poco más personalizadas, pues para algunos de vosotros, pues genial. En cualquier caso, pues como cuesta 2 segundos contestar a la encuesta que ha lanzado Fernando, pues cuesta otro 2 segundos si queréis meteros en este enlace, bit.ly digitalízate redes, respetando las mayúsculas. Entonces llegaréis a un formulario de Google y simplemente os pido aquí pues vuestro nombre de empresa y en qué redes estáis presentes. Básicamente la misma encuesta de Fernando, lo único que, pues si puedo conocer también el nombre de la empresa y así en un vistazo este fin de semana, ver en qué sector estáis y también hacerme quizá pues una mayor idea o mejor idea de el sector en el que os movéis y en qué redes estáis presentes, pues muchísimo mejor. He dejado aquí el, el texto para que lo copiéis en vuestra barra de navegación. Es verdad, Susana. Es verdad que no está la opción de ninguna. Es cierto. Y muy bien por Eva, que le indica que hoy estás en muchas. Ojalá, ¿vale? Ojalá conozcamos muchas veces y... Bueno, te voy a decir, tampoco es cuestión de estar en muchas, ¿eh? No, no, Hay que efectivamente. conocerlas. Hay que, Haré, solo, hay que estar en eso las que es. necesitamos o más interesantes. Esa idea es una de las principales con las que quiero, en las que quiero incidir durante esta jornada, la verdad que sí. Yo creo que esa frase de quien mucha abarca poco aprieta, en este caso, la verdad es que Sí, 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 te viene sí. al Y es pelo. uno de los errores más comunes, el decir, oh, esta red social ahora es muy popular, me voy a crear una cuenta y luego la cuenta ahí se queda zombie para siempre y al final lo único que es todo lo contrario, das una imagen de desgana casi cuando la gente busca tu empresa y te ve en 10 redes sociales y en ninguna ya, pues parece que incluso la empresa o ha dejado de ser activa directamente, ha cerrado o directamente es que no tiene ningún plan detrás, sino que ataca todo lo que se mueve. Pues no se trata de eso, hay que pensar también en la imagen que ofrecemos. Y también, José Antonio, que también es muy diferente estar de manera personal que de profesional. Ahí siempre está el yin y el yang. ¿Estoy de manera personal o Pues, estoy de manera profesional en las redes? Eso eso también es. es otra. Mezclar lo personal con lo profesional en estos aspectos es delicado. Bueno, pues básicamente por los tres objetivos que me he marcado para a los que llegar durante estos 3 días son estos. Mira, la encuesta me sale aquí. Veo que en Facebook principalmente, no esperaba menos, el LinkedIn, bien, Instagram, perfecto. Datos esperables, genial a todos, ¿eh? Bueno, pues son los objetivos principales que me he marcado, pues intentar profundizar, conocer un poco mejor redes sociales que están disponibles. No podemos conocer todas, bueno, nos vamos a centrar evidentemente en las que son principales y en España. A nivel internacional pues existe mucho más, pero ya sería casi hacer estudios por países o por continentes para ver en qué redes son más populares en cada una de ellas. Pero bueno,
interesa principalmente son las más universales, conocidas por todos, así que nos centraremos un poco en todas ellas y en las sucesivas nos centraremos una por una en cada una de ellas, pues para ver un poco cómo son por dentro y cómo las funcionalidades más destacadas de cada una de ellas, ¿vale? También con el objetivo es sobre todo la metodología, conocer las estrategias, qué tipo de acciones son más recomendadas o son las mejores tendencias en este 2020, que ya os digo que también ha cambiado todo mucho por las circunstancias que todos conocemos. El mundo de las redes sociales, pues los datos que voy a compartir hoy con vosotros al principio, pues son de 2019, de un informe anual que se hace de las marcas y de las empresas, de cómo se mueven en redes sociales, el comportamiento de los usuarios, pero ya os digo que yo estoy esperando con ansia el informe de este año porque seguro que tiene que haber importantes variaciones o cambios de tendencia pues, por el caso que todos que estamos viviendo ahora mismo. Y lo último, sí que me encantaría pues, poder realizar una campaña de publicidad en redes sociales, así un poco más práctica, en tiempo real, una rápida, pues sobre todo que estuviera orientada a Facebook e Instagram, ¿vale? Una campaña real para que vierais los que no conocéis las posibilidades de hacer campañas en redes sociales, vierais todo lo que nos puede ofrecer, veríais lo fácil que es crear una campaña en redes sociales. Bueno, lo fácil entre comillas. Es fácil una vez que ya te conoces o una vez que te conoces ya no solo la interfaz, sino que tienes trabajada mucho la metodología y todo el trabajo que hay detrás de conocer tu propio negocio, conocer los objetivos que quieres alcanzar, también un poco o bastante de diseño gráfico, porque al final las redes sociales impacta mucho más evidentemente lo visual. Apenas tiene incidencia lo que es puramente texto. En texto pues estaríamos hablando de enlaces de LinkedIn o de Twitter, pero si hablamos de hacer campañas de publicidad en Facebook e Instagram, evidentemente la imagen es una poderosa aliada. Así que, bueno, intentaremos hacer, si acaso el último día, pues una campaña pues para que vierais todos los pasos que hay que realizar, ¿vale? Bueno, pues como dato introductorio de las redes sociales, pues que os puedo decir que están en constante transformación. Evidentemente, hace un año o hace 2 años nadie conocía TikTok prácticamente en España y ahora pues es casi la red entre los más jóvenes, evidentemente, ahora mismo más popular. Instagram, pues prácticamente pues empezó mucho antes, pero tampoco hace tanto, cuando empezó a ganar tanta popularidad. Ahora parece que cualquiera casi está obligado por la sociedad a tener su propia cuenta de Instagram, aunque sea para subir sus fotos de los viajes y de lo que hace, de escenas de ocio durante su fin de semana, ¿no? Lo que evidentemente la red social que todos prácticamente tenemos o casi todos tenemos, pues es sobre todo evidentemente Facebook, que es donde nos estamos haciendo mayores, es en esa red social donde nos estamos quedando y donde los más jóvenes, los adolescentes están huyendo porque ahí es donde están sus padres, están sus familiares, pues nos estamos quedando, la media edad pues poco a poco va subiendo en Facebook y que decir en LinkedIn pues es donde estamos todos a nivel profesional o deberíamos estar en esa red sin ninguna duda. Pues por eso yo me hacía antes hincapié en que me quiero centrar mucho en la metodología. ¿Por qué? Pues porque las redes sociales cambian mucho. No es que aparezcan nuevas redes sociales todos los años, no, o que tengan una gran o que haya una gran explosión de nuevas redes sociales súper populares todos los años o de una manera muy periódica, pero sí que evidentemente tenemos ese riesgo delante, ¿no? De que el horizonte de las redes sociales sufra grandes cambios y si acaso pues si nos centramos mucho en el tema de las acciones o nos centramos mucho en una red social en concreto, pues es que igual dentro de un año está completamente caduco lo que aprendemos, ya no solo por la existencia de nuevas redes sociales, porque se añaden nuevas redes sociales al mercado, sino también por la propia evolución de cada una de las redes sociales, incorporan nuevos cambios, se transforman. Facebook, no sé si ya todos trabajáis o cuando entráis
lo hacéis con la nueva interfaz de Facebook, que cambió hace relativamente poco. Yo recuerdo haber dado un curso hace unos meses cuando la interfaz todavía no, la nueva interfaz de Facebook todavía no era pública, pero esa interfaz sí que estaba escondida en uno de los apartados de Facebook. Si entrabas en un apartado de configuración de Facebook, veías como que Facebook te ofrecía una nueva interfaz. Y yo ya decía en el curso, tiene pinta de que esta interfaz va a ser la que será luego la global, la de inicio. O sea, que yo me iría familiarizando y efectivamente meses después se confirma. Por eso digo que dónde está cada botón de cada red social, pues es que igual dentro de 2, 3 meses o incluso menos, pues han cambiado la maquetación de esas redes sociales. Pues yo me quiero centrar mucho en la metodología, las estrategias, las cosas que hay que tener en cuenta, ¿vale? Pero sí que veremos también cosas prácticas y cómo estarán las interfaces ahora mismo de cada una de ellas. Bueno, pues si os parecen, empezamos con una introducción de cada una de las principales redes sociales, ¿vale? Ya digo, en las siguientes sesiones nos meteremos un poco más de lleno, nos detendremos un poco más en cada una de ellas, pero bueno, si podemos hacer ya, sobre todo la gente que comentaba en la encuesta que no estaba en ninguna red social, pues yo creo que este repaso le puede venir muy bien. Incluso si ya tenemos unas redes sociales, pues bueno, aquí os he querido destacar a continuación los puntos más destacados de cada una de ellas, o los que yo creo que son los puntos que hay que tener más en cuenta a la hora, sobre todo, de valorar en qué red social nos interesa movernos, en qué red social nos interesa tener una cuenta a nivel de empresa, ¿vale? Yo siempre que hable ahora, a partir de ya, de redes sociales, lo que hace siempre a nivel de empresa, a nivel de pyme, incluso a nivel de gran empresa, ¿vale? Nunca a nivel de personal. Bueno, pues Facebook, pues evidentemente es una red social que sí que está, bueno, la principal red social en España y una de bueno, si no la principal red social del mundo. Y en cuanto a empresas, sí que aquí está bien orientado principalmente a negocios que irían destinados a consumidor final. Cualquier tipo de empresa. Esto es una red social que yo casi obligo. Quizá la única obligatoria junto con LinkedIn para mí. Una empresa hace años, pues no. Esta pregunta de ¿me interesa estar en Facebook? Pues siempre derivabas esa pregunta al final a la guía que teníamos todos, ¿no? En plan de, ¿te interesa estar en Facebook? ¿Vas a hacer una campaña de Facebook? ¿Vas a plantearte, vas a poder aportar contenidos a Facebook? Ahora ya esa pregunta ya casi no se hace. Hay que estar en Facebook sí o sí, aunque sea a nivel de visibilidad. Y hay que trabajar un contenido básico de Facebook también sí o sí para ganar visibilidad. Al fin y al cabo es donde pasamos gran parte de nuestro tiempo, si no nosotros, nuestros potenciales clientes seguramente. Como red social, pues bueno, pues es ideal, pues he puesto aquí una selección de quizá los comercios o los tipos de empresas que más se pueden beneficiar de esta red social, por lo que pues es muy interactiva, muy conversacional, pues comercios minoristas, tiendas online, otras pymes relacionadas con viajes, deportes, salud, tecnología, todo lo que es muy susceptible de generar una interacción, de que te gusta, te encanta, que te parece curioso y lo compartes en tu muro para que lo vean tus amigos, o que citas a un amigo para que vea qué cosa tan curiosa, qué producto tan novedoso que has visto aquí de refilón y que comentasteis hace unas semanas en alguna reunión de amigos, pues bueno, es muy dado a eso, ¿no? A la interacción, sobre todo al compartir continuamente. Y lo que más me parece más interesante de esta red social, sobre todo de últimamente, es la creación de catálogos digitales y la programación de bots. Programación de bots, aquí no hay que asustarse, ¿vale? Estos se llaman así, pero bueno, básicamente son autorrespondedores, ¿vale? Veremos cómo funciona y la verdad, pues la utilidad que podemos sacar de ellas, de ellos, de los bots, pues la gente que te escribe, que te envía un mensaje directamente a tu página de empresa, pues bueno, le puedes responder, te puedes quedar ahí como un buzón de autorrespuesta y decir, bueno, atenderemos tu respuesta lo antes posible y
si necesitas más ayuda, te derivo a esta página mía, a esta página web donde aclaro las preguntas más frecuentes. Ese sería quizá el bot de inicio que tendríamos todos que aprender a incorporar a nuestra página de empresa. Pero yo además haré hincapié o veremos un ejemplo de catálogo digital dentro de Facebook que es realmente útil, sobre todo pues, bueno, si vendemos productos, o ya no digo si tenemos una tienda online, también si ofrecemos servicios, ¿vale? Lo malo que tiene Facebook, pues que necesita una inversión fija en publicidad. Eso hay que mentalizarse. Todas las redes sociales son de uso gratuito, pero en Facebook, si tenemos pensado únicamente compartir los artículos que publicamos en el blog de nuestra página de empresa y esperar que eso se haga viral por arte de magia, o que tenga un mínimo alcance, pues ya digo que os podéis esperar muy tranquilamente sentados porque no va a ocurrir. En Facebook hay que invertir, hay que promocionar casi cada artículo que publiquemos o que tengamos o que escondamos un interés mínimamente de negocio detrás de cada una de esas publicaciones. Si yo publico las últimas novedades de mi catálogo, pues sí, le darán a me gusta y compartirán pues mis familiares, mis amigos, mis proveedores, si los he citado en la publicación, y poco más. Pero si queremos llegar a alcanzar al público, quiero dirigir esa publicación concretamente y en el que estoy pensando que quiero que vean esa publicación, pues bueno, tendremos que promocionar esa publicación individual y orientarla y decir, oye, quiero que esta publicación principalmente, si yo vendo chocolate, pues quiero que principalmente se le muestre a la gente que le gusta el chocolate o a la gente que le gusta la gastronomía y vive y reside cerca de mi negocio local. Pues, y tengo que destinar pues un mínimo de 5 o 10 euros, algo hay que darle a Facebook. Empezaremos siempre por lo mínimo y ya veremos si al final el alcance nos va compensando. Pero si no promocionamos, si no estamos mentalizados de que a Facebook hay que darle dinero casi mensualmente de una manera fija para conseguir alcance en las publicaciones, ya digo, hay que cambiar esa mentalidad desde ya, ¿vale? Bueno, la siguiente red social, pues sería LinkedIn, que está principalmente va dirigida, es la red social profesional por excelencia, dirigida a negocios principalmente B2B, para hacer negocios entre empresas, ya pueden ser pequeñas, medianas o grandes, y es una red social obligada, igual que el Facebook lo sería a nivel global, pues para estar visible también para el consumidor final. Aquí estamos hablando de que es obligada no solo por las posibilidades que nos ofrece de entablar o de crear sinergias profesionales, alianzas empresariales, sino también que es, como pongo ahí, una generadora casi clave de nuestra imagen corporativa pública. Si tenemos una empresa medianamente seria, y aquí ya no hablo de una tienda de zapatos, ni hablo de pequeño comercio, ¿vale? De muy pequeño comercio, pues una pyme pues aunque fuera industrial, ¿vale? Una pyme mínimamente tecnológica, todo lo que no sea de consumidor final muy localizado, ¿vale? Una muy pequeña tienda de barrios, por decirlo así de alguna manera, pues tendríamos que estar en LinkedIn sí o sí, porque al fin y al cabo es lo que va a acompañar a nuestra página web. Si tenemos una página web de empresa, LinkedIn va a ser la siguiente fuente de imagen seria que podemos ofrecer a nuestros espectadores o a nuestros visitantes. ¿Para qué tipo de empresas es ideal LinkedIn? Pues si tuviéramos que destacar algunas, pues las empresas de tecnología, empresas de marketing, de finanzas y las industriales, ¿vale? Yo hago mucho hincapié en las empresas industriales porque suele quedarse siempre fuera o nos olvidamos de ellas en este tipo de listados, pero las fuentes industriales, hablaba en el curso de SEO pues, de un cliente de mecanizados, de precisión, pues el LinkedIn le está sirviendo de mucho pues, para conocer nuevos proveedores, nuevos clientes, nuevos mercados que abrirse, si encima tienen personal cualificado que redactan contenidos en inglés, en fin, las posibilidades son infinitas. Y eso sí, aquí yo hago mucho hincapié en que el LinkedIn por sí solo
aunque tengamos trabajando para nosotros en la empresa para currarnos un gran plan de contenidos para LinkedIn, en LinkedIn se necesita sí o sí mucha implicación de todos los trabajadores. Al final, eh, para que un post, para que una publicación consiga alcance o para conseguir un mínimo de relevancia en LinkedIn, sin pagar por ello de momento, sí que necesita o se beneficia muchísimo de la interacción de los propios trabajadores con la marca de la empresa dentro de LinkedIn, ya sea comentando los artículos que se publican desde la página de empresa de LinkedIn, ya sean recomendando los artículos o compartiéndolos, o ya sea pues hablando en nombre de la empresa, de motu propio, pues hacer sus propios, tener su propia estrategia de contenidos, ¿vale? Pensada pues para compartir, pues imaginaos por los responsables de los principales departamentos de una empresa, que sean los que generen contenido, creen contenido y que sea la página de la empresa también quien comparta esos contenidos, no que lo genere una identidad así genérica, una deidad, una especie de deidad, que habla de todos los departamentos, sino que sean de manera personal, de manera firmada, los responsables de esos departamentos los que creen contenido y la página de empresa los pueda compartir. En la página de empresa compartiremos contenidos, crearemos contenidos, pero tiene que haber ese trabajo en equipo, ¿vale? Si no se pierde mucha capacidad y muchas funcionalidades. Una cosa que haremos dentro de LinkedIn es que si tenemos una empresa muy pequeña, pues una pyme hasta 5 o 6 trabajadores, y nosotros pues nos encargamos directamente de manejar en la empresa el canal de la página de empresa de LinkedIn, no hay que preocuparse, oye, podemos escribir un post, ¿vale? Y veremos que hay arriba justo un botón bien grande que pone notificar a todos los empleados de que tú has escrito eso, de que la empresa enseguida vayan a su propio LinkedIn y compartan, recomienden y comenten. Y así es como se consigue mayor alcance. No hace falta promocionar como en Facebook, ¿vale? Aquí, sobre todo, el alcance se consigue mucho de manera personal y de manera orgánica. Y bueno, la principal fuente de leads profesionales está aquí. Desde LinkedIn podemos llevar tráfico a nuestra página web y en nuestra página web pues ofrecer formularios de contacto muy avanzados ligeramente en el que poder conseguir posibles contactos comerciales interesantes. Aquí la publicidad es más cara que en Facebook, ¿vale? Hablamos de que el mínimo de LinkedIn son unos 10 euros, creo que son, sí, 10 euros al día, eso es de mínimo, no te deja meter menos. Y aunque sí que es verdad que pues quizá a la larga puede ser un poco, necesita mayor inversión, hay que pensar a quién te estás dirigiendo. Aquí el perfil es muchísimo más, está mucho más focalizado. Aquí te estás dirigiendo directamente a profesionales. Si tienes un ánimo de negocio que te diriges principalmente al sector profesional y mentalidad principalmente B2B, pues sí, vas a invertir en publicidad, pero es que puedes segmentar muchísimo. Intentaremos ver, sino de manera práctica, pues algunos pantallazos de cómo puedes dirigir la publicidad específicamente a cargos concretos de un tipo de empresa que te interese, un tipo de sector, un tipo de nicho que te interesa atacar. Y la verdad y los resultados que se obtienen, las estadísticas, pues son también buenísimas. Tú puedes ver qué cargo tiene, qué nivel de formación, qué nivel de responsabilidad, qué poder de decisión tiene dentro de la empresa y así puedes también orientar mejor tu publicidad. Los resultados son muchísimo más en ese sentido. Instagram, pues bueno, Instagram es una red social que, como decía un poco al principio, pues cada vez atrae el interés de más sectores. Antes, pues sí, cuando empezó con la novedad, pues sobre todo pues para el sector de la moda, sector belleza, sector gastronomía. Y quizá aquí fue donde explosionó el tema de los influencers, ¿vale? Del hecho de personas relativamente relevantes dentro de algunos nichos o dentro de algunas especialidades que fueran embajadores de algunas marcas, ¿no? Sobre todo las más pero bueno, ahora mismo Instagram también es una red social, no voy a decir obligada,
pero sí que nos la tenemos que plantear muy seriamente, pues si nos dedicamos a sectores, ya digo, de la moda, la gastronomía, por supuesto, belleza, salud, viajes, deporte, artesanía, fotografía. Al fin y al cabo hay que pensar también que esto es eminentemente es 100% visual, pues todo lo que sea, si nos dedicamos a un sector en el que tenemos la posibilidad de generar imágenes, de crear contenido visual, pues evidentemente va a ser muchísimo más fácil. En este caso, ponía antes el ejemplo de mecanizados y piezas industriales, pues evidentemente esta red social no está pensada para este tipo de empresas, pero para una agencia de viajes, para productos de deporte, para gastronomía, ya no que sean restaurantes, sino que sean productos gourmet, marcas gourmet, belleza, pues por supuesto. Todo este tipo de sectores son los que más se benefician de esta red social. En esta también nos detendremos las siguientes sesiones pues para ver también todas las posibilidades de las que nos podemos beneficiar a nivel de stories, de algunas estrategias que se recomiendan, las estrategias que más se están practicando y las que más éxito suelen tener. Aquí sí que es importante destacar el diseño gráfico, es más que necesario. Aquí he puesto muy necesario, es más que necesario. Nos podemos contar con un profesional, ¿vale? Sí, podemos, si ya contamos con un community manager, que nos lleve las cuentas de redes sociales, pues bueno, procurar que ese community manager tenga conocimientos en diseño gráfico. Y si no, y ya no es y si no, sino que además a tener a ese diseñador gráfico hay que sumar la posibilidad de incorporar herramientas facilitadoras, de tener la capacidad de invertir en herramientas de diseño gráfico, pues que la hagan muchísimo más fácil y muchísimo más rápido este tipo de trabajos. Aquí no hay que pensar tampoco en, ni que volverse locos, ¿vale? En comprar una licencia de Photoshop ni nada parecido. Aquí hay aplicaciones de móviles muy baratas que oye, nos pueden solucionar mucho la papeleta. Pero siempre pensando eso, tener, primero, habiéndolo pensado bien, tener clara nuestro plan de actuación antes de que empezar con estas aplicaciones que veréis que hay 200.000 y empezar a crear imágenes rimbombantes y cada imagen de su padre y de su madre, que al final estamos rompiendo la coherencia de la red social y nos puede quedar una red social que nosotros pensamos que nos estamos currando mucho, nos puede quedar muy amateur. ¿Vale? Por eso hay que tener cuidado, pero sí que necesita un poco hay que asegurarse de esa inversión. Si no en un community manager, pues en herramientas facilitadoras. En este caso, la publicidad sí que es llamativo, que sigue siendo muy barata. Facebook es más caro que en Instagram. Las campañas de publicidad en Instagram se hacen desde Facebook porque pertenecen a la misma empresa, pero en Instagram extrañamente sigue siendo muy recomendable hacer campañas de publicidad porque siguen siendo muy baratas, siguen dando un retorno de la inversión bastante importante en cuanto a alcance, en cuanto a interacciones. No hace falta tener una cuenta en Instagram para hacer campañas en Instagram. Pero bueno, en la campaña que haremos práctica, pues al final de este curso incorporaremos el canal de Instagram como destino de nuestro. YouTube. Bueno, YouTube, siempre que se nombra YouTube como red social, todo el mundo se queda así como, no se lo esperan, ¿no? YouTube como red social, porque es una red social YouTube. Bueno, pues que al final red social como definición no deja de ser pues un lugar donde se concentran usuarios que comparten unos criterios comunes. Pues en Facebook pues el entretenimiento, en Twitter pues los comentarios en directo y en YouTube al fin y al cabo son pues la pasión pues por compartir vídeos y es todo lo relativo al mundo audiovisual y cada vez más. Pues ya veis, seguramente si visitáis esta aplicación YouTube desde hace un tiempo, pues veréis que ya incorporan también sus propias stories, o sea que si ya no era una red social antes, que por mí, vamos, para mí ya lo era hace tiempo, ahora lo es muchísimo más. No entraremos tan en detalle en YouTube, pues estaremos pinceladas, ¿vale? Pero sí que porque ya lo vimos un poco también en el curso
Y si, bueno, si no estuvisteis en él, pues, o no lo pudisteis presenciar en directo, pues cuando esté el vídeo colgado, pues podréis verlo. YouTube es el segundo buscador más importante del mundo, solo por detrás de Google, o sea que si no queremos estar pensando únicamente como fuente de contenido para redes sociales, hay que pensar también en como posicionamiento web, como SEO, como ganar posiciones en los resultados de búsqueda de Google. ¿Cuál es la principal fortaleza de YouTube como red social? Pues la gran influencia en el poder de decisión. En la decisión de compra es casi definitoria. Yo, por ejemplo, si tengo que buscar un móvil, sí, puedo ir a visitar la página oficial de la marca y leerme las especificaciones y leerme reviews o análisis, pero al final donde acabo aterrizando siempre es en algún vídeo de YouTube donde me veo el móvil en directo y las explicaciones y las sensaciones que deja ese móvil pues para el tío que lo está ahí explicando durante 15 o 20 minutos. Pero no solo aparatos tecnológicos, cualquier otro tipo de producto es muy susceptible de exponerse en YouTube, de un escaparate virtual que al fin y al cabo tienes ahí de manera gratuita. YouTube es gratis, pues si tuviéramos que pagar por YouTube, yo creo que le daríamos incluso más valor a nivel desde las empresas. Y dijéramos, hay que pagar 5 euros al mes y a cambio vas a tener un escaparate visual de la leche, que puedes subir vídeos en alta definición, puedes incluir subtítulos, puedes añadir enlaces a tu página web, puedes tener un propio canal personalizado. Si solo viéramos que hubiera que pagar, creo que daríamos más valor desde el punto de vista de empresa como un canal interesante para nuestro negocio. Pero hay que pensar en YouTube sí o sí como un canal, como una red social muy clave. Si no como red social, como posicionamiento web. Ideal para empresas, pues bueno, el sector tecnológico, educativo, alimentación, belleza. El sector educativo, aquí había que poner en paréntesis también los videotutoriales. Pues imaginaos que tutoriales, recetas, pues si vendemos productos gourmet, pues oye, nuestro canal de YouTube, pues incluir un recetario semanal, pues oye, sería una grandísima idea. Pues si vendo productos de deportes, pues oye, un canal de YouTube, un consultorio de deportes o de consejos de deportes o fitness semanal en directo, pues se me ocurren 40.000 posibilidades. Yo creo que la gran mayoría de los sectores podrían incorporar estrategias destinadas a esta red social. Lo malo que tiene YouTube, pues que requiere una inversión inicial, no requiere una inversión mensual, no requiere ninguna cuota para la plataforma, pero una inversión inicial pues sí que habría que planteársela. Aquí hablo principalmente del equipo que necesitamos pues para ofrecer contenidos de calidad, sí, porque si estamos en YouTube no es por decir estoy en YouTube, que bien, estoy en el segundo buscador del mundo, tengo mi canal de YouTube, no, si estamos en YouTube hay que estar bien, es decir, pues hay que hacer los contenidos bien editados, con una buena calidad de imagen, de iluminación. Lo bueno que tenemos ahora que estamos viendo una época tecnológica bastante buena en este sentido, con teléfonos de gama media alta podemos conseguir vídeos de una calidad suficiente, de calidad bastante cercana a lo profesional. Ya te digo, de tener si encima confiamos mucho en esta red social o tenemos ya de por sí a nivel personal, contamos con un equipo profesional cuando nos vamos de vacaciones, tenemos nuestra propia cámara, pues oye, si esa cámara la utilizamos para nuestro negocio, muchísimo mejor. Pero bueno, si no invertimos en un equipo porque ya lo tenemos, pues habrá que invertir en el apartado de postproducción. Pues veremos algunas herramientas o citaré algunos sitios, repositorios tipo de herramientas o de recursos gráficos, pues que al final es lo que da esa chispa, lo que da es lo que pone esa guinda a esos vídeos. Ya no sea, si no es en la cabecera, es en los faldones del vídeo, es cuando termina el vídeo y que se vea tu logotipo de empresa con tu dirección web. Bueno, pues ese tipo de recursos veremos, os citaré donde los podéis encontrar fácilmente, ¿vale? Twitter, pues casi me lo estaba olvidando de él ya. Bueno, pues destinado a negocios B2C y B2B también. Ideal para empresas del sector informativo, telecomunicaciones, e-commerce, deportes, finanzas. Y lo importante, se me olvidó poner aquí en negrita.
capaces de ofrecer novedades diarias. Si tenemos una empresa que no podemos ofrecer novedades diarias y nos hemos puesto con los codos en la mesa y hemos estado pensando un plan de contenidos y vemos que no hay donde rascar, que es imposible que ofrecer contenidos diarios o una comunicación continua, ya no a corto plazo, sino a medio plazo, pues Twitter pues no nos convendría estar en esa red social. Yo la verdad que Twitter es una red social que es en la que más me detengo o invito a detenerse a pensar a los clientes cuando hablamos de redes sociales. ¿Por qué? Porque al final, como pongo ahí al final, necesitan muchísimo tiempo, un mantenimiento bastante grande. Al fin y al cabo es una red social que prima mucho el directo y las conversaciones. Y al final tus tweets se pierden como lágrimas en la lluvia, como dicen en la película. Si vas a poner un post, a publicar un tweet al día, ese tweet al día ya puede estar muy currado, pero se va a perder entre los millones de tweets que habrá en tu sector seguramente. O sea, hay que definir una gran estrategia digital o un gran plan de contenidos para esta red, sobre todo porque necesitan muchos contenidos para mantenernos vivos en esta red social. Porque al fin y al cabo es como si fuera un microblog. Pues si ya nos cuesta imaginar, que nos cuesta pensar contenidos para un blog, pues ya no os quiero ni contar lo que os tendréis que devanar los sesos pues, para tener una estrategia de contenidos para Twitter, ¿vale? Sí, aquí, bueno, se me olvidaba y lo quiero destacar. Twitter sí que es muy recomendable, si no como contenidos novedosos diarios, pues como canal de atención al cliente. Pues Renfe, Movistar, Vodafone, todo este tipo de tecnológicas o tiendas online, AFNAC, por ejemplo, pues cuentan con su canal específico en Twitter, pues para atender al cliente, para atender pedidos o problemas que puedan surgir en los pedidos. Y claro, por eso decía antes lo de la inmediata atención, pues si encima, si apostamos por Twitter, no como un canal de publicación de contenidos, de, de promoción de nuestros productos o de nuestros servicios, sino únicamente como canal de atención al cliente, que no es descartable, ¿vale? O sea, eso sí que lo recomendaría, pues si tenemos una tienda online, pues oye, además de tener nuestro canal de atención al cliente dentro de nuestra plataforma web, pues oye, en Twitter igual es recomendable también tenerlo ahí, sobre todo si vamos a estar muy atentos a Twitter o tenemos una persona dedicada por completo a la atención al cliente a través de este canal. Lo malo de Twitter es la exposición, evidentemente los problemas que puedan surgir en pedidos, pues los vas a ver tú y los van a ver los potenciales clientes que quizá te encuentran por Twitter y no hacen más que ver gente que te cita teniendo problemas. Pues bueno, por eso hay que sopesar todo mucho, pero si ofrecemos una gran atención al cliente, tenemos un plan de contingencia bien pensado de cómo proceder según el tono y según las incidencias que pueda haber en torno a un pedido, pues evidentemente si tenemos ese protocolo bien estudiado, pues todo es muchísimo más sencillo. Ahora, si nos ponemos ahí, abrimos la cuenta de Twitter, de atención al cliente y esperamos, venga, que vengan los problemas y según vengan ya veo cómo los soluciono, pues ahí se nos comen, ¿vale? Se nos comen. En Pinterest, pues bueno, pues es una red social que no está tan conocida, no sé si alguno de vosotros pues social, creo que en la encuesta, por ejemplo, no estaba. Dirigida principalmente a negocios de consumidor final, ideal para empresas del sector, moda, decoración, artesanía, salud y bienestar, belleza, pues, todo lo que ofrezca, todo lo que sea susceptible de ser representado visualmente. Hay que pensar que esta red social principalmente está pensada como una fuente de ideas, como una fuente de inspiración. Pues si yo tengo que ahora mismo cambiar el salón, pues si me meto en Pinterest y pongo muebles de salón o decoración salón o salones modernos, voy a ver ahí un sinfín de imágenes de salones y creativos. Si pongo gastronomía y pongo recetas con chocolate, pues me van a salir 200.000 tipos de pasteles que me van a enlazar a los blogs de las respectivas fuentes de información. A ver, es una red social, pues eso, que
que quizá no es tan conocida por todos nosotros a nivel mundial, o ya no conocida, sino practicada, ¿vale? Pero bueno, que es interesante. Si apostamos por esta red social, yo creo que, que nos puede ser realmente útil, pues si tenemos ya un catálogo, sobre todo en una tienda de muebles, por ejemplo, sería quizá el mejor ejemplo, o artículos del hogar, pues si tenemos ya un catálogo que nos hemos curado para nuestra tienda online y para nuestro catálogo físico, pues oye, nos haremos nuestra cuenta de Pinterest y subimos ahí las mismas imágenes que ya tenemos creadas. Creamos nuestro tablón y empezamos ahí a subir las imágenes y con las palabras clave para que sea rápidamente identificado. Al final es como si fuera un Google Imágenes a medida. ¿Vale? Como si tuviéramos una cuenta personal de Google Imágenes. Google Imágenes, la verdad que sí que le ha hecho daño en ese sentido a Pinterest, a la manera que tú tienes que buscar algo como fuente de ideas, como fuente de inspiración, y cuesta casi menos meterte en Google Imágenes, poner lo que estás buscando e incluso y te aparecen ya luego los propios filtros dentro de la búsqueda. Pero bueno, Pinterest sigue siendo interesante. Google My Business, pues bueno, he querido ponerlo también como red social porque cada vez parece que está cogiendo esas funcionalidades que mejor destacan de la red social, o lo que podemos entender como red social. ¿Por qué? Porque es el principal escaparate de nuestro negocio físico. Una pregunta que siempre se hace: ¿y si solo tengo una tienda online, puedo tener cuenta en Google My Business? No, necesitas tener un sitio físico, un local físico. Y si no tengo un local físico, puedo tener, si no tengo una tienda abierta al público, puedo tener cuenta en Google My Business. Pues sí, eh, incluso puedes estar domicilio social dentro de una red de oficinas, puedes tener ahí tu domiciliación social y luego lo puedes enlazar a Google My Business. Cada vez mayores funcionalidades de una propia red social, como digo, ya no solo por las propias reseñas, que al fin y al cabo es lo que es por donde podríamos catalogar a Google My Business como una red social, que al final donde las reseñas la gente comenta, se crea una conversación en torno a tu empresa, en torno a tu marca, y tú tienes que estar al tanto para responder o dar solución a las preguntas que puedan surgir, porque por un lado efectivamente están las reseñas, a las que bueno, hay que tener, como digo, un plan de contingencia. Si lo tenemos que tener antes para nuestra cuenta de atención al cliente en Twitter, ya nos cuento, para nuestra cuenta de Google My Business, ahí sí que tenemos que tener un plan de contingencia bien pensado de, oye, cómo responder aquí ante una crítica, una reseña que me deja aquí una persona de 1 estrella y encima me pone verde y encima no tiene razón. A ver con qué tono respondemos a esa persona de manera comedida y de manera constructiva. Y si encima podemos dar nuestra versión de los hechos, producente, y eso puede generar en una conversación en un toma y daca. Pues todo ese tipo de cosas hay que tenerlas bastante pensadas de antemano. Pero también las preguntas, te pueden llegar preguntas y a las hay que dar respuesta cuanto antes. Y si tenemos la aplicación de Google My Business en el móvil, pues nos avisará: oye, tal persona te pregunta esto, si tenéis estos productos en tiendas, si abrís el próximo puente, si ofrecéis este tipo de cursos o de servicios. Pues bueno, y respondemos. Seguramente esa persona está mirando otras empresas de tu mismo perfil. Pues bueno, si respondemos antes, pues eso que nos llevamos. Y eso, la necesita sobre todo una inmediata atención, ¿vale? Si tenemos la aplicación de Google My Business, será muchísimo más fácil que si no la tenemos, porque entonces ya tenemos que estar metidos en Google y meternos en Google My Business para ver qué nos escribe la gente o qué preguntas nos lanza. Si estamos en Google My Business, hacerlo a través de la aplicación de móvil. Y las acciones, pues evidentemente muchísimo más expuestas, ya no solo porque las respuestas a las reseñas, las respuestas a las preguntas que pueda haber, o expuestas en el sentido informativo, porque aquí, por ejemplo, tú puedes crear puedes tener tu propio mini blog dentro de Google My Business en el que
publicar las novedades de tu catálogo, las últimas novedades que has incorporado a tu empresa, incluso también a nivel informativo, pues crear contenidos informales, es decir, no solo publicar los productos y servicios que ofreces, sino también tu propio blog en el que hablas del sector, de curiosidades y demás. Todas las novedades las puedes ir añadiendo, todas las novedades de tu blog las puedes luego ir añadiendo fácilmente en Google My Business para que, oye, te dirija a tráfico web. Y al final eso te va a ocupar un lineal vertical en la página de resultados de búsqueda de Google. Por un lado tendremos los resultados de búsqueda y la gente que te ha buscado a ti se va a encontrar a la derecha tu ficha de empresa, tu área de atención, las reseñas y luego a ver pues, los productos, las ofertas, las últimas publicaciones, el lineal vertical de Google My Business puede llegar a ser bastante importante y cuanto más ocupemos a la vista, pues ya muchísima más atención que vamos a captar. Y si hablo de Google My Business, otra red social que podríamos catalogar como tal y que al fin y al cabo se incluye como red social en todo el tipo de informes es el WhatsApp Business. Si tenéis una tienda B2C o B2B y os dedicáis a ello a nivel profesional, tenéis un teléfono de empresa o sois autónomos, freelance y estar dando, si no lo habéis hecho ya, en tener vuestra propia cuenta de WhatsApp Business. Es igual de gratuito que WhatsApp, lo único que te ofrece las mismas funcionalidades. Incluso tú puedes tener tú puedes seguir teniendo tu propio perfil personal, ¿vale? Cuidad siempre la imagen, el avatar o la imagen de perfil que tenéis en WhatsApp, pero no vais a ver que cambia mucho más. Una vez que tengáis el WhatsApp Business, lo único que sí vais a poder es mejorar vuestro perfil. La gente que se ponga en contacto con vosotros de manera directa le va a salir una notificación de te estás comunicando con una empresa, para que tengan en cuenta que no se dirigen a un usuario normal y corriente, a un tercero, sino que se dirigen a una persona seria o a una marca, si dijéramos. El crecimiento de esta red social es mayúsculo. La verdad que cada vez crece más, cada vez incorpora nuevas funcionalidades y sobre todo las principales, pues la posibilidad de incorporar catálogos y las autorrespuestas, casi un poco como Facebook. Quizá el hecho de que sea de Facebook tiene algo que ver, ¿verdad? Que la posibilidad de incorporar catálogos, la verdad que muy fácilmente, de una manera muy visual. Aquí pues estas son imágenes de ejemplo que da la propia red social, pues aquí de una pastelería, pues fíjate, ha puesto su catálogo con los precios y las fotos de su catálogo. O sea, la gente que le pueda contactar, que llegue a este teléfono a través de su página web, mientras le escribe, puede acceder directamente al perfil y encontrarse ahí toda la información de esa empresa, que es una especie de réplica de lo que ya puede encontrarse en tu página web, pero aquí de una manera muchísimo más visual y también un poco más práctica y muchísimo más atractiva, ¿vale? Hablaba antes de la gente que aterriza en tu WhatsApp Business, tanto contigo. La facilidad que da esta herramienta es que es muy fácil de integrar en cualquier tipo de página web. Pues se pueden crear enlaces de chat a WhatsApp de manera muy fácil. En WordPress pues tienen sus propios plugins para incorporar el WhatsApp Business o si no puedes incorporar directamente un enlace, igual que incorporarías un enlace externo a una página web externa, tú podrías incorporar un enlace que al final es un enlace a un número de teléfono en el que se abriría tu WhatsApp normal como usuario y yo podría contactar directamente con esa empresa. Es de ser muy fácil, da siempre muchísimos resultados. Todas las empresas que han incorporado, bueno, que conozco yo, lo que he podido trabajar yo con ellas, que han incorporado recientemente el botón de contacto de WhatsApp, un botoncito verde flotante en su propia página web, al hacer scroll, que el botón te acompañe o arriba a la derecha de una manera fija, pero bueno, que se vea el botoncito de WhatsApp de contacto, todas, el retorno de la inversión ha sido muy alto. Todas dicen que por qué no lo han puesto antes, porque al fin y al cabo es el WhatsApp, estamos
lo familiarizamos con la comunicación directa, la comunicación rápida. Ya no es envíame un email que ya te responderé o rellena este formulario de contacto. No, mira, tengo esta duda, quiero que sea respondida ya mismo. Pues con WhatsApp, como ya la conocemos a nivel de usuario, es muchísimo más fácil convencer al usuario de que cualquier tipo de duda, oye, abre el WhatsApp, te escribe la pregunta y si encima hemos configurado alguna de las autorrespuestas que pueden ser activadas con la pregunta que nos ha realizado el usuario, pues oye, ese trabajo que llevamos por adelantado. Pero los clientes y la captación de clientes con esta herramienta, la verdad que es realmente alta. Por eso he puesto aquí que es una cosechadora de leads, ¿vale? Aquí hay que pensar, no hace falta que lo diga, pero bueno, incido en ello, en la política de protección de datos reciente, bueno, ya no tan reciente, pero bueno, que mucha gente se crece con esto del WhatsApp Business y una vez que te escriben dice, oh, mira, ya tengo aquí su teléfono, ya le puedo llamar cuando quiera y ya le puedo atacar. Pues no, en ese sentido hay que tirar de freno de mano porque es muy fácil. Es muy fácil considerar leads a todo el mundo que te escribe por WhatsApp. No hay que tenerlo con esa mentalidad. Si tenemos una mínima conversación, pues oye, incluso si encima atendemos de una manera inmediata, pues quizá con nuestra propia labia, con nuestro propio protocolo, nuestro propio plan de actuación que he pensado para esta red, para terminar de convertir a ese potencial cliente en un cliente final, pues bueno, tenemos que intentar trabajar en esa misma conversación. Luego no vale que te pregunto si abrías el puente y luego tú un mes más tarde, oye, tenemos estos productos en oferta. No te puedes buscar problemas a nivel legal, ¿vale? Se corta un poquito de vez en Ay, cuando. No, no se es me mucho, corta. sí, pero ¿Algo que se me haya entrecortado de que no se haya escuchado bien? Que hayas... no, son mini cortes, ¿vale? Pero bueno, Vale, es decir, si se puede mejorar un poquillo, pues vale, voy a gracias. intentar... muchas gracias, Fernando, por avisar. Bueno, y con esta red social yo creo que hemos terminado, hemos repasado prácticamente todas las principales, ¿vale? Las que nos deberían resultar muy útiles, y no todas, evidentemente, sino aquí ya depende de nosotros cuál es elegir. Ya digo, luego nos centraremos más adelante en algunas de ellas por dentro, en sus tripas, y de ahora en adelante lo que sí que nos vamos a intentar enfocar es un poco en conocer un poco los datos que se manejan actuales a nivel de comportamiento de usuarios, para también empezar a hacer ya un poco el filtro de qué red te compensa más y qué red te compensa menos. Yo creo que con esta valoración inicial, este repaso un poco inicial a todas las redes sociales, ya nos podemos hacer un poco la idea, si no la teníamos ya clara, de qué red social me puede compensar más o qué ideas me han podido surgir. Pues la atención al cliente de Twitter suele ser una idea que mucha gente no cae para sus empresas, pues bueno, ahí está. Y el WhatsApp Business también, ya digo, yo la recomiendo. Susana quiere hablar, le vamos a Sí, abrir el micro. Susana. Sí, Susana. Nada, simplemente, bueno, José Antonio tiene unos conocimientos que para qué quería simplemente aportar, porque no lo ha comentado y creo que es interesante, que el WhatsApp Business sí. permite que sea un teléfono, un número de teléfono fijo. Te lo puedes crear en tu mismo móvil y puedes tener tu móvil particular y aparte el fijo de la empresa ponerlo con Business. Entonces ahí poner toda la publicidad o bueno, utilizarlo para otro tipo, funcionaría exactamente igual. Bueno, simplemente las Muy bien. aportaciones, vamos. Sí, sí, muy bien. Pues muchísimas gracias, Susana, es verdad. Muy buena aportación, Susana, gracias. Bueno, pues seguimos un poco más adelante. Claro, una vez que ya conocemos un poco las redes sociales, pues ya deberíamos empezar a saber o empezar a intentar entender a nuestro buyer persona, es decir, a nuestro potencial cliente. ¿A quién me estoy dirigiendo? ¿A quién va dirigido mi producto? ¿A quién me he dirigido mi servicio? ¿Por qué a él? ¿Cuándo le dirijo el contenido? ¿Cuándo me dirijo a él en redes sociales? ¿Dónde? ¿Cómo? Y si me interesa dedicar muchos recursos a ese tipo de buyer persona según la red social, pues igual me interesa muchísimo más dedicar los recursos a los buyer persona que me pueden llegar desde Facebook
que al buyer persona de mi cuenta de Twitter, por ejemplo. En esto nos metemos enseguida, un poco más adelante. Ahora son consideraciones un poco de inicio de lo que veremos, ¿vale? Pensar siempre en vista de smartphone. Esto es importantísimo. No sé si habéis caído en la cuenta de que a las explicaciones iniciales de cada red social incluía siempre una imagen a la izquierda del móvil, ¿vale? De cómo se veía esa red social en los móviles. Es principalmente pues que no hace falta que lo diga, pero evidentemente la mayoría del tráfico web ya es a través de móvil. O sea que si hacemos una estrategia de redes sociales, sobre todo a nivel gráfico, ¿vale? Aquí quiero hacer hincapié, si hacemos una estrategia de redes sociales donde el factor gráfico va a tener una gran importancia, pues hay que pensar bien siempre cómo se va a ver eso desde móvil. Hablo desde las cabeceras de Facebook, nuestra cabecera de página de empresa, de Facebook, de Twitter, de LinkedIn, de cómo se va a ver ese móvil. Si incluimos los textos muy a la derecha o muy a la izquierda, eso quizás seguramente será cortado sin miramientos por la propia aplicación de móvil. O los textos quizás son ilegibles desde móvil. Si hacemos, ya no hablo de cabeceras, sino hablo de contenidos de post, de publicaciones, y hacemos infografías, hacemos imágenes muy chulas en los que incluimos, imaginad un catálogo con los precios en chiquitito de los productos que se ven en la imagen, pues eso igual en móvil no hay manera de verlo, salvo que el usuario haga clic y lo amplíe de manera manual. No queda muy estético, ¿vale? Pues ese tipo de cosas, ¿vale? Pensar siempre en cómo se va a ver esto en móvil. Todo lo que haga, cómo se va a ver en móvil. Hablo de textos largos, hablo de incluir los enlaces quizá abajo de los párrafos de los textos cuando la gente no va a dar a ampliar el texto para ver toda tu parrafada y ver al final el link, sino incluirlo arriba donde sea más rápido hacer clic. Ese tipo de tips, ¿vale? Y los propios reclamos, evidentemente. La interacción por encima de la transacción. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que considerar todas las redes sociales como un escaparate continuo de nuestros productos y nuestros servicios. A nadie nos gusta más que a nosotros que hablar de nosotros mismos, evidentemente, de lo bonitos que somos, de lo bonitos productos, de lo baratos que somos o del glamour que desprenden nuestros productos, sino hay que darle un poco de betún por encima. Rodearlo de conversación, de interacción continua. Al final, las redes sociales, de lo que se trata es de interactuar en sociedad, de sugerir preguntas, conseguir respuestas y a partir de ahí pues generar conversaciones, de generar un poco de iniciativa por parte del usuario, no es poner aquí mi producto y esperar que la gente haga clic y ya está, sino igual que hacíamos un poco en el curso de SEO de llamar los CTAs, las llamadas a la atención, de decir al usuario directamente lo que queremos que haga, de reserva, compra ya o visítanos, pero bueno, aparte de ese CTA, un poco también de incentivar, de iniciar un poco la conversación. Si tenemos un restaurante, oye, ¿a quién te llevarías a comer este próximo puente a nuestro restaurante? ¿O a quién de tus amigos no se perdería este plato que tenemos aquí preparado para llegar y comer? Ese tipo de consideraciones. Sobre todo eso, pensar siempre en si tiene recorrido conversacional cada una de vuestras publicaciones, que no se trate simplemente de un catálogo de imágenes, porque eso no le interesa a nadie más que a vosotros. El alcance orgánico cada vez es muchísimo más difícil, sobre todo hacía hincapié en Facebook. En Facebook antes, de manera orgánica, tú podías llegar a muchísima gente. A poca interacción que consiguieras de tu masa de usuarios, de tus seguidores o de la gente que le había dado a me gusta, enseguida conseguías muchísimo recorrido. Se viralizaba entre comillas, ¿vale? Viral. Ahora usamos quizá mucho de esa palabra, pero ahora no. Ahora, sobre todo en Facebook, con esta frase sobre todo me quiero centrar en Facebook, el alcanzar orgánico es que es casi imposible. Tú puedes currarte un contenido de la leche y al final
si hubiéramos dedicado, si al final el tiempo es dinero, pues quizá si tenemos mucha esperanza en Facebook y dedicamos la mitad de tiempo a crear el contenido y la otra mitad de tiempo lo convertimos en dinero y ese dinero lo invertimos en Facebook, va a ser muchísimo más provechoso para nosotros, eso ya os lo digo. Y un plan de social media, pues cada vez necesita mayor inversión. Si queremos estar en redes sociales, pues si encima tenemos una inversión, primero hay que saber de qué inversión disponemos y luego a partir de ahí ya veremos hasta dónde alcanzamos. No queramos estar en Facebook, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn. Hay que saber elegir. Y ya digo, en Facebook, pues un presupuesto, que desde luego al final es una pregunta que siempre nos intentamos escaquear, pues depende del tipo de plan, depende del producto que se está ofreciendo. Pues si vendes productos que tienen muy poco valor o que son micropagos prácticamente en tu tienda online, pues bueno, pues evidentemente el presupuesto seguramente no tengas pensado realizar o destinar un gran presupuesto, pero si vendes servicios premium, si vendes consultorías caras, si vendes coches, pisos, pues evidentemente ahí el retorno a la inversión es muchísimo mayor. A poco que inviertas, a poco que te convierta uno de 10.000 personas, pues ya te ha compensado todo el recurso que has podido invertir al principio. Pero ya digo, con un presupuesto mínimo yo creo que había que partir en Facebook para una pyme así como a nivel general, ¿vale? De las que todos podemos conocer, una pyme. Cuando hablo de pyme, hablo de un pequeño comercio que incluso puede tener su comercio físico, pues menos de 150 o menos de 250 tendría que estar ahí. Eso sí, hacemos nuestro propio contenido, ¿vale? Luego, si encima tenemos que contar si no se nos da bien la generación de contenido visual o no se nos da bien el copywriting, que al fin y al cabo es la habilidad de poder crear textos que capten la atención del usuario, que cautiven al usuario, que es todo un arte, que hay gente que se dedica únicamente a hacer copywriting. Bueno, pues en Indicom, por ejemplo, pues tenemos gente especializada pues, en hacer el copywriting de clientes, ya no sea a nivel de redes sociales, sino a nivel de páginas de web de empresa. Pues bueno, es todo un arte, pero imaginad que vosotros sois, quiero pensar, periodistas, por ejemplo, pues que ya conocéis un poco la mecánica de saber cautivar con las palabras, pues bueno, pues ese dinero que quizás podéis ahorrar, pues oye, destinarlo a conseguir mayor alcance, a promocionar publicaciones. Pues Antonio, Sí. pregunta José si la cantidad que has dicho de 150 a 200 euros en Facebook era al mes, al año. No, al mes. Al año en Facebook con 200 euros no llegas a ningún sitio. Ya digo, a ver, me he lanzado a la piscina con lo del precio, pero porque quiero dar un poco de respuesta quizá a la mayor parte de tipo de empresas que suelen empezar con Facebook como su red social. Ya digo, hay que acompañar siempre cada publicación si queremos estar publicando asiduamente y queremos que cada publicación de esas tenga un mínimo interés de alcance o un mínimo transaccional al fin y al cabo, que lo enganchemos al fin y al cabo en nuestra página web y nos acabe comprando, pues menos de 10-20 euros por post no lo recomendaría, ¿sabes? Todo depende mucho al final del valor que tú estás dando a tu contenido. Hay muchas empresas que, por ejemplo, que se dedican al mismo sector, al sector gastronómico, pero a algunas empresas pues les funciona mejor su comunidad, pues imagina un producto que puede ser artesanal, por ejemplo, quizá tiene esa propuesta de valor que es mucho más atractiva para sus seguidores, que dan mucho más valor quizá a lo artesanal y enseguida comparten, a poco que tú le des un poco de dinero a Facebook, a poco que consigas un mayor alcance pagado, ese alcance enseguida va a llegar a tu público potencial y ese público potencial va a responder muy positivamente a ese contenido, aunque sea publicitario. Y enseguida lo va a compartir, lo va a comentar y al final todo va a aumentar su alcance. Pero si tenemos quizá un producto que es mucho más industrial, pues ahí tendríamos que invertir más porque no tiene esa propuesta de valor quizá tan atractiva como puede tener un producto artesanal. No sé si, creo que como ejemplo yo creo que está bastante bien. Pues si nuestro producto ofrece una propuesta de valor, suele ser premiada, hay que pensar también a nivel de usuario, si tú
eso lo considerarías atractivo si tú lo vieras en tu Facebook o si no. Por eso el precio es muy entre comillas, ¿vale? La media, pues ya digo, depende del tipo de empresas. Si son empresas grandes, industriales, tecnológicas, pues el presupuesto tendrá que ser muchísimo mayor. Si queremos enseguida captar, hacer una campaña de publicidad para alcanzar miles y miles de personas, pues igual 500 euros. Pero ya os digo, yo siempre cuando hago la comparación, pienso en los medios de comunicación en papel. Un faldón en un periódico regional, no voy a decir el nombre, pero un faldón en un periódico un día a la semana, pues te puede valer fácilmente 350 euros o 400 euros. Si es un faldón en una página de entremedias de papel físico, que seguramente ya, evidentemente, la tirada ya no son como las que eran antes. Y eso es aparecer, ya digo, y estar ahí escondido, que ni sabe, la publicidad está dirigida específicamente a un público concreto, sino que es a quien compra el periódico. Ya está. En Diferentes perfiles. un periódico de Aragón, a lo mejor incluso en página de impar, es decir, en la página de la izquierda, es que hay muchos factores Sí, sí, para por eso. conocer Y digo, el faldón quizá o los cuadraditos pequeños son los más baratos, pero menos de ese precio no lo vais a encontrar. te puede salir, sí, sí, te sale Pero por te haces páginas cuentas y dices tú, bastante. es que en Facebook al final yo estoy dirigiendo mi promoción y yo digo, yo quiero que este anuncio le aparezca a esta persona, a mi buyer persona, a esta persona que le gusta esto, que tiene esta edad, que de este sexo, que se mueve alrededor y que se mueve geográficamente alrededor de esta zona que quiero atacar. O sea, la manera José de Antonio, dirigir. tienes varias cositas en el chat, si quieres. Ay, sí, pues es que como no tengo un No, si segundo. quieres consultar las 3 últimas o 4, Vale, un segundo. desde que comentan un poquito lo que son los 150 o 200 euros en Facebook. A ver, A ver. ha dado juego lo de los 100 a los 100. Sabía que iba a dar juego, ¿eh? Tampoco me quería centrar en ello porque además la publicidad lo veremos un poco más adelante. No sé si me puedes leer tú las Sí, sí, sí. preguntas, porque Por no. ejemplo, Javier, pero con una estrategia de pago consigues número, pero no haces comunidad. Además, en el momento en el que empiezas a pagar, creas una dependencia porque si dejas de pagar, Facebook te hunde con los resultados. Eso Eh, comenta eh, Javier. sí, sí. A ver, yo entiendo. A ver, es la verdad que no le falta razón. Evidentemente, si pagamos publicidad, estamos sacrificando la comunidad o ese ánimo de comunidad. Pero eso ya todo depende del contenido que estemos promocionando. Yo he promocionado posts en los que el propio post no era simplemente vender tu producto, ¿no? Ya digo, no era colar el producto aquí, mira qué bonito es, cómpralo ya, no como un anuncio al uso. He creado desde el administrador de anuncios de Facebook, que nada tiene que ver con promocionar un post que en principio ha sido orgánico. Y la conversación se ha generado igualmente. Lo que sí que tiene razón es quizá el castigo que luego te da Facebook cuando dejas de promocionar productos, pero en un periodo de tiempo relativamente corto, vuelves un poco a las andadas, pero sí que es verdad, pero igual que pasa como puede pasar con Google Ads y otro tipo de plataformas publicitarias, una vez que te han enganchado para pagar, pues cuando dejas de pagar es un poco el aviso que te quieren dejar para que veas para que veas tú al principio un mayor contraste entre las estrategias pagadas y las no pagadas. Al principio ese castigo siempre lo suelen dar todo tipo de plataformas publicitarias, pero que no serían permanentes. Si hacemos campañas publicitarias puntuales para Navidad o para Semana Santa o para septiembre, pues hoy tenemos esos 3 picos estacionales y donde queremos únicamente promocionar nuestro producto porque es donde más nos renta, pues no pasa nada porque luego la siguiente semana o las siguientes 2 semanas nuestro alcance sea minúsculo por haber dejado de pagar. Pues hoy ya recuperaremos un poco ese alcance poco a poco. Teresa, un poquito indica, a ver, una pregunta, una información en Facebook, entonces necesita pago para llegar al cliente, no alcanza a todos los seguidores de la página. No, por supuesto que no. Ya digo, al principio, en los orígenes ya casi de Facebook, porque el tiempo pasa rápido, pues si tenías 2.000 seguidores, pues si a poco que tu publicación fuera lo interesante que solía ser, pues podía alcanzar una grandísima parte de esa mayoría de seguidores. Ahora no, si tú tienes 2.000 seguidores y tu publicación no
no es suficientemente potente para ser viral casi desde el minuto uno y no la promocionas, pues yo he visto cuentas de gente de 2.000 seguidores en los que hay publicaciones que llegan a 30, 50 personas o 100 seguidores. Hablo de posts que no están especialmente tampoco muy optimizados, sino que llega el cliente y te presenta su página de Facebook y tú dices, joder, te siguen 2.000 personas, luego habrá que ver cómo has conseguido esas 2.000 personas, pero que estos dos últimos posts no han llegado casi ni a la vuelta de la esquina. Por eso hablo de que Facebook se ha convertido en que si queremos apostar por Facebook, un mínimo de presupuesto hay que tener. Javier apostilla un poquito su comentario anterior y no estoy seguro que una estrategia push sea mejor que una pull. La publicidad genera mucho rechazo en los usuarios hoy en día. Si generas contenido de calidad, es más fácil atraer a tus usuarios. Eso por supuesto, claro, el contenido de calidad es todo lo que sea tiene el doble de valor, porque sobre todo los has conseguido los has atraído solo por el valor de tu contenido a buscar a ellos, pero verdad que Facebook, así como en otras redes sociales, sí que eso lo compro absolutamente, ese argumento. En Facebook hay que invertir sí o sí o hay que dedicar una cantidad de recursos y una planificación de material de calidad en nuestra planificación de contenidos para Facebook. Hay que dedicar muchísimo tiempo y por eso al final quizá compensa más, oye, sí, apostar por una estrategia de contenidos bien pensada, bien planificada, que es lo que veremos en estas jornadas, que esto no se trata de simplemente publicar y darle al botón de promocionar, sino qué tipo de promociones, qué tipo de publicaciones hay que pensar en ellas, qué publicaciones de calidad, pero ya digo, en Facebook hay que meterle dinero, ¿no? Que si no el alcance para la gran mayoría de las empresas es minúsculo. David comenta una pregunta que tiene enjundía. De forma general, ¿cuál es el ROI de las distintas redes sociales? No me importa pagar 200 euros al mes si consigo 600 euros, pero quizá con Instagram gaste 50 euros y consiga 300, por si tienes datos generales. José Antonio. Pues no, datos generales no tengo, pues al final es que todo depende mucho no es de la red social, sino del tipo ya no ni del sector ni del producto, sino también del propio contenido del post, como decía antes el compañero, la calidad que tú que le has dado a tu post. Si tu producto lo explicas bien, lo explicas de una manera muy atractiva, que invitas a la conversación, invitas a la comunidad y demás, pues a generar comunidad en torno a ese post, pues conseguirás más alcance con el mismo dinero y seguramente las posibilidades de conversión serán más altas. Al final es todo muy, muy subjetivo, no puedo dar un porcentaje. Dice apagar siempre y se ríe. José Ángel Caballero, muchas gracias a los compañeros por preguntarnos. A ver, espera un momentito. A ver, Rodolfo, que está convencido que cuando baja la inversión en publicidad, luego le castigan siempre. Sí, eso ya digo yo que eso es verdad. Pero eso pasa en todo tipo de plataformas publicitarias. Es la manera que tienen de hacerte ver por contraste el antes y el después de pagar para que sigas apoquinando. Pero ya digo, más tarde o más temprano suele ser a corto plazo. Yo por los datos que tengo de clientes, por mi propia experiencia, pues más de 2 semanas sin pagar, pues los contenidos que vuelven a ser principalmente orgánicos y con la calidad que se solía tener antes de realizar la primera campaña de publicidad, vuelven a los mismos derroteros, ¿vale? Pero ya digo, como en Facebook, yo la mentalidad que llevo siempre es la de intentar promocionar un poco los posts, porque no se trata de hacer un post diario, quiero que también se entienda un poco esto, no se trata de hacer un post diario y en todos los posts pagar por ellos, pero por eso hay que pensar mucho, que lo pongo en una diapositiva bien en grande, en la sostenibilidad. Pues hoy si puedo puedo crear contenidos de calidad 2 o 3 veces a la semana, bueno, pues que sean esas 2 o 3 veces a la semana, esos 2 o 3 posts que sean de calidad, pues bueno, les doy un pequeño empujoncito publicitario y hago siempre, y vuelvo a incidir en el mismo ejemplo. Si tu empresa la intentas promocionar en medios físicos,
es un disparate lo que se manejan ahora mismo las tarifas de publicidad en comparación con plataformas en las que puedes dirigir directamente a quien quieres impactar. Y lo que decía antes el compañero, no sacrificar el pago por la calidad. Hay que pensar igualmente que si quisiéramos llegar a alcanzar esa viralidad, esa aceptación, ese feedback, si lo quisiéramos alcanzar de manera orgánica. Y luego ya, otra cosa será luego darle ese pequeño empujoncito, pero la calidad jamás sacrificarla por pensar que, bueno, hago el con menos recursos a crear un post de calidad, pero le voy a meter el doble en Facebook. Pues no se trata de eso, tampoco se trata de eso. Sí, José Joaquín un poquito, pues eso, indica que, a ver, que también, pues que al final crear contenido de calidad es importantísimo y generar conversión, que un poquito que es confirmarlo, que sí, que crear contenido de calidad es súper importante y que David indica que encima que a lo mejor en papel no se puede medir esa inversión, ¿vale? El retorno de la inversión, Por pero eso que aquí hay que poner en valor, sí que se puede medir. hay que poner en valor las grandes posibilidades que que tienes de poder dirigir una publicación y poner en valor las estadísticas del informe final de la gente que ha reaccionado positivamente a tu publicidad, los enlaces y bueno, los enlaces que has conseguido atraer a tu tráfico, al tráfico de tu página web. O sea que hay que poner todo en valor. Por eso, si lo pones en contexto y de manera comparativa, sigue saliendo muy a cuenta. Pues adelante, José Antonio. Pues a continuación tenía aquí unos datos preparados, voy a ir muy rápido, ¿vale? Porque al final y al cabo se trata un poco de dar casi vueltas a lo mismo, a lo que ya hemos dado, a lo que ya hemos visto un poco previamente. Estos son los datos últimos actualizados de la popularidad de las diferentes redes sociales. Pues aquí vemos a nivel mundial Facebook, YouTube, WhatsApp, el Messenger que pertenece a Facebook, en este caso lo desglosa. Chat, Kitsune y QQ, pues fíjate que son redes que nosotros no conocemos, pero claro, es que el mundo no acaba en España ni en Europa. Aquí vemos pues que aparte de Asia, Rusia y demás, pues tiene sus propias tradiciones, su propia filosofía de redes sociales, así que si tuviéramos un plan de internacionalización en el que si nos dedicamos a nivel profesional como proveedores de servicios de marketing, pues tendríamos que estudiar en qué país queremos dirigir nuestra estrategia de plan de contenidos o nuestras redes sociales. Y tendríamos que pensar o no invertir en Facebook en China o tendríamos que invertir en otra red social. ¿Cuántos utilizan redes sociales en España? Pues bueno, 25,5 millones en España, según la estudio anual de redes sociales de 2019. Me ha faltado incluir el enlace en la actualización que suba en el PDF. Os pondré el enlace para que os podáis descargar este enlace. Ya digo, estos datos también tenerlos en consideración porque son los últimos de públicos, pero yo estoy deseando que llegue final de 2020 y que salga el nuevo informe para ponerlos en contraste, donde seguramente habrá una gran variación. Aquí vemos el perfil. Estos datos, pues bueno, al ser generales, pues quizá no nos resultan de mayor utilidad que la de convencernos de la importancia del uso de redes sociales, más que de saber elegir cuál de ellas, cuando nos metamos en cada red social, sí que nos podemos detener un poco más en el perfil demográfico de cada una de ellas, pero bueno, al final acabo se trata aquí de convencernos, pues si en cuanto al sexo, pues es prácticamente el mismo, hombres y mujeres, hay absoluta igualdad, 39 años de media y estudios pues universitarios, pues la mayoría de ellos, pero bueno, la secundaria, primaria y postuniversitarios pues equipararían la otra parte de la balanza. Estos son datos que ya digo, sobre todo pues son a nivel estadístico y a nivel global. Por eso si ya estamos decididos por redes sociales, que entiendo que sí que estamos decididos por ellas, pues ya tendríamos que ir directamente a los datos demográficos de cada red social para decidirnos por cuál de ellas apostamos. ¿Qué redes utilizan los españoles? Pues principalmente Facebook, WhatsApp y además aquí con los perfiles de cada una de ellas. Por eso decía que luego lo vendremos más detenidamente, pero bueno, aquí ya tenéis una valoración inicial. Facebook pues principalmente son mujeres, en Instagram pues principalmente perfil de 16 a 30 años. Al final son como redes sociales a nivel de usuario, ya las conocemos o ya las practicamos la mayoría de nosotros, pues son perfiles que más o menos
por mera deducción o por pura lógica también seríamos capaces de sonsacar. Y que al menos hay una media de 3,7 redes sociales que se utilizan a la vez. Pues pongamos 4 o pongamos 3 redes sociales. Pues seguramente si pensamos que WhatsApp es como consideramos y nos convencemos de que WhatsApp es una red social, pues entre WhatsApp, Facebook, LinkedIn, tampoco que tengamos Instagram o tengamos Twitter o tengamos LinkedIn, pues ya está. Ya hemos incluso pasado la media. ¿Con qué frecuencia de uso? Pues aquí me quiero centrar en Facebook e Instagram. Ya digo, por ejemplo, TikTok, pues con el estudio de 2020 seguramente va a haber un gran salto respecto a esta fecha a la fecha de este informe. Pero claro, a nivel diario, fijaos pues que las principales redes sociales que se manejan diariamente pues serían WhatsApp, Facebook e Instagram. Luego LinkedIn, fijaos que a nivel diario no se utiliza tanto. Evidentemente, si la gente está trabajando, pues hay mucha gente o la gran mayoría de la gente le gusta desconectar, salvo que quizás se dediquen al sector de recursos humanos, que sí que tengan que estar reclutando gente todo el día o mirando perfiles, o se dediquen a la comunicación, pues LinkedIn sí que es verdad que no es consultada tan a diario por todos los trabajadores. Hay gente que tiene su perfil, que tiene su cuenta de empresa, y como el plan de contenidos de LinkedIn no suele ser tan sacrificado como puede ser el de Facebook o el de Instagram, pues en LinkedIn quizá la media de post que puede haber en una página de empresa pues igual son 2, 3 a la semana o incluso menos si son de calidad. Yo repito siempre lo de la calidad. Pero bueno, seguramente, ya digo, estos datos, sobre todo yo creo que LinkedIn y TikTok yo creo que habrán subido bastante durante este año. ¿Desde qué dispositivos? Pues evidentemente el móvil, fíjate, el 95%, y bueno, desde el ordenador pues sigue siendo la parte complementaria, no es que sea una parte sacrifique la otra, sino que como al final estamos todo el día conectados, podemos estar conectados en Facebook, en el ordenador, en ratos muertos de trabajo, de teletrabajo, y luego pues en el móvil, que al final nos acompaña a todas las partes. Me llama la atención principalmente el uso de LinkedIn, pues el 10%, bueno, lo que representa, ¿no?, aquí en el total de este móvil, pero aún así hay que tener siempre la mentalidad puesta en responsive. Este estudio anual de redes sociales pues habla también de las marcas, de cómo se reparten un poco la tarta de las redes sociales. Pues bueno, aquí veis las cuotas un poco, los mismos datos que hemos visto un poco aglomerados y representados con tartas. Pues bueno, aquí vemos la importancia a golpe de vista de Instagram y sobre todo de Facebook, que al fin y al cabo son las principales fuentes. Llama la atención que en viralidad, pues en Facebook y Twitter es donde se reparten la totalidad de la tarta. Al final, si hablamos de viralidad, pues hablamos de estas dos redes, y aquí me faltaría seguramente Instagram. Yo creo que Instagram en el siguiente estudio también habrá crecido bastante. También esta encuesta pues nos da datos. Las marcas que tienen perfil en redes sociales inspiran más confianza al 26%, yo creo que es más, pero claro, hay que centrarse en la página. Te pone que es a los menores de 45 años a quienes les inspiran más confianza las marcas que tienen perfil, mientras que los de más edad declaran que no. Parece que tiene lógica, ¿no? La gente que tiene un perfil más joven, pues de adolescentes para arriba, pues universitarios, pues evidentemente la conectividad y la presencia en redes sociales para que te inspire más confianza, porque al fin y al cabo estás todo el día metido ahí, que la gente mayor que ya no dedica tanto tiempo a estas redes de manera activa, salvo si consideramos WhatsApp, pues al WhatsApp, pues para hablar con familiares, los amigos y poco más, pero no están todo el día metidos en Facebook ni tienen otros valores que considerar antes que la presencia o no de las marcas en redes sociales. Antonio, Sí. Rodolfo pregunta acerca sobre la fuente del informe. La fuente la tengo aquí, es el estudio anual de redes sociales de 2019. Ya digo, en el PDF que subamos incluiré un enlace al PDF a la fuente oficial de estos datos para que lo podáis. ¿Sobre quién lo hace exactamente?
¿De quién la ha elaborado? Pues es que ahora mismo me pillas, si acaso, espera un segundo que te lo miro aquí, que lo tengo aquí apartado. A ver, un segundo. Que si a lo mejor te va a costar un poquito, pues con tal Sí, de sí, a lo mejor sí, aclararlo al sí creo que lo tengo aquí. al final de la sesión, ya. A ver, vale, sí lo tengo aquí, un segundo. Bueno, Estamos viendo, ahora no me abre. estamos viendo las tripas. Ya, ya. No me abre ahora, No te no. preocupes, que Pero dice que vamos, lo no lo enfoque, que incluiré el mejore, porque no hay enlace. problema. Continúa. Incluiré el enlace directo para que lo podáis descargar y porque para conseguir este informe creo que había que registrarse, pero aún así os pasaré el informe de directo en la nube. Este otro informe, estos otros datos, que estos sí que los voy a pasar más rápido porque si no nos vamos a perder aquí mucho tiempo, son del Observatorio de Marcas de Redes Sociales de 2019, pues otro tipo de organismo. En este caso sí que habla directamente de los sectores y cómo se distribuyen por las diferentes redes sociales. En este caso los objetivos se consiguen, pues en el número 1 en cuanto al objetivo de comunidad, pues evidentemente el sector retail y de tecnología pues son los principales porque es lo que genera también más conversación, nuevos productos o productos que ya de por sí pues tienen diferentes valores, pues hablo de productos a nivel alimentario de y eco, no te quiero ni contar la comunidad que eso genera, porque de por sí esa comunidad es muy activa en todo tipo de entornos. Pues llama la atención pues lo de juegos y apuestas, pues es el día a día casi de las redes sociales, a poco que te gusten o hayas demostrado tu interés en equipos de fútbol, de baloncesto, deportes, de cualquier otro tipo de disciplina, enseguida os van a atacar con publicidad de apuestas por eso, porque si encima entráis dentro del marco demográfico, pues os van a atacar porque el presupuesto que manejan estas casas de apuestas pues es gigantesco. Pero bueno, esto simplemente para que si os llama la atención este tipo de datos y sois capaces de encontrar vuestro sector en estas tablas, pues bueno, sabéis más o menos dónde deberíais centrar vuestro foco o vuestros KPIs, es decir, las métricas, una vez que nos metamos en las estadísticas de las redes sociales, ver qué métricas os deberían resultar más importantes, sea de conseguir usuarios, seguidores por ser seguidores o la de conseguir más interacciones o conseguir mayor alcance. Pues quizá esa tabla os puede servir para eso. Si yo pertenezco a este sector, al sector retail, y resulta que consigo muy pocas interacciones y tengo muy poca comunidad, pues algo estoy haciendo mal porque debería ser el sector que más me beneficiaría de este tipo de objetivos. Y aquí de la comunidad total, pues por Facebook en España, pues 38 millones, que son casi todos estamos ahí. Y aquí también dividido por categorías, ¿vale? Lo quiero pasar rápido porque tampoco vamos a sacar más conclusiones de las que ya hemos hablado. Simplemente son capturas del informe que también lo enlazaré en el PDF, ¿vale? Ya digo, esto os puede resultar interesante para identificar vuestro sector o el sector de vuestros clientes y saber en qué posición deberíais estar o en qué métricas os deberíais centrar más a la hora de realizar un informe de seguimiento o monitorizar vuestro plan de contenidos. Aquí en este caso la media de engagement. En este caso el engagement se define por las interacciones y la suma de la comunidad. Es al que no solo interacciona, sino al que se suma a tu base de usuarios. No se trata de interaccionar por un contenido que te ha parecido de refilón porque un amigo tuyo lo ha compartido y tú interaccionas con él, sino que tú interaccionas con él y encima pasas a formar, te interesa formar parte de esa comunidad, de esa página de empresa de Facebook o en este caso Instagram, que es el que mayor engagement demuestra. Y aquí, bueno, sí que lo he querido diferenciar un poco en cuanto a métrica de engagement y eficiencia. Bueno, que el informe es la verdad que es una diferencia que no se suele tampoco
realizar mucho en el entorno de redes sociales, pero bueno, ya que el informe lo ha querido especificar así, pues bienvenido sea. Pues por un lado, diferencia lo que es, ya digo, las interacciones más la comunidad, más la masa de usuarios, y en este caso es las interacciones por el número de posts. En este caso simplemente son el número de interacciones. No hace falta que esa gente que interacciona con tu contenido pase a formar parte de tu comunidad de usuarios regular, y a la que luego puedas atacar con publicidad dirigida únicamente a la gente que ya te sigue, sino que tendrás que atacarla de otra manera. No me gusta, siento utilizar la palabra atacar, que parece que es muy, es muy bélica, pero bueno, es como se suele decir en el mundillo. Aquí la reflexión, pues con la que casi comenzaba la sesión, que era que no existe una estrategia de social media estándar, porque al final y al cabo dependerá mucho del tipo de producto, del sector en el que movemos, del que nos movemos, del tipo de audiencia al que nos dirigimos, de la estacionalidad, de la época del año en la que queremos realizar una campaña. Son muchísimos factores como para decir esta estrategia de social media siempre va a funcionar, ¿no? Aquí pues intentaré hablar sobre todo un poco de la metodología, o estoy hablando un poco más de la metodología. Lo primero que habría que hacer, si ya tenemos además ya entrando directamente en lo que es el inicio de un proyecto de social media, es realizar un análisis interno de nuestra web, sobre todo si tenemos ya una web propia. Quiero entender que sí. Aquí habría que preguntarnos cuáles son las fuentes de tráfico a la web. Ahora veremos cómo se pueden sacar estos datos, ¿vale? O a qué fuentes tendríamos que ir a recurrir, y luego ya es donde vosotros tendríais que indagar más. Pero las preguntas que os tendríais que hacer si tenemos nuestra web y tenemos nuestro Google Analytics por defecto, que nos lo han instalado, o bien nosotros lo hemos instalado de manera fácil, cuáles son las fuentes de tráfico a la web, cuántas visitas provienen de redes sociales, cuánto tráfico captamos desde redes sociales, desde qué redes, si evolucionan esos datos hacia arriba o hacia abajo, si también se identifican, entiendo, patrones o puntos o picos regulares, qué contenidos triunfan más y en qué redes, pues si identifico qué tales días publico este tipo de contenidos y esos días, pues al final tengo picos de tráfico, pues ya tengo identificado qué tipo de contenidos son los que mejor funcionan. ¿Cómo se comportan los usuarios de redes sociales cuando aterrizan en la web? Convierten. Convertir significa pues materializar la visita al final en una compra, o que me han dejado su email para que les envíe más información, o su teléfono de contacto, o directamente ellos me han escrito me han completado un formulario de contacto que puedo tener dentro de la página web, en el que han solicitado más información y han expuesto su caso y los servicios que demandan de nosotros. Y cómo se comportan, pues una vez que aterrizan, rebotan, es decir, llegan, ven lo que hay y dicen, me vuelvo por donde he venido porque esto no me interesa más, o solamente me interesaba este artículo. Imaginad que han llegado a través de un artículo del blog que vosotros habéis difundido a través de redes sociales, pues bueno, hacen clic, llegan al artículo, lo ven y dicen, bueno, ya está visto y me voy. O si una vez que has captado su atención con tu estrategia de contenidos a través del blog, ven el entorno, ven lo que rodea al blog y les llama la atención pues un banner que puedas tener de autobombo en un lateral de las últimas ofertas de tu producto, de tu servicio, o otro tipo de reclamos que puedes generar, pero ya digo, a nivel de tráfico interno, para el usuario que no se vaya nada más aterrizar, sino una vez que llega, cómo se mueve, cómo navega por tu web. ¿Y cómo se comporta la web en esas páginas? Responde rápido, responde lento, funciona bien, porque si al final hacemos una campaña de contenidos en redes sociales y al final ese contenido pues es de tanta calidad que, joder, enseguida genera conversación, enseguida genera alcance y la gente es muy participativa y la gente entra al enlace y tienes ahí un pico de tráfico web, igual te satura el servidor, pues en esos momentos en la web ha respondido bien, o al final nos hemos currado un pedazo de post en el blog para que en su mayor pico, en su explosión de tráfico web,
no pueda ofrecer ese blog. Y luego al final ese contenido, si el momento en que ha explosionado el tráfico que podías haber captado no ha podido ver nada, pues ese tráfico que parecía mucho al final se queda en nada. O esas interacciones que luego te va a decir Facebook que has debido de tener, pues se quedan en nada. ¿Y cuál es el perfil demográfico de esos usuarios? Bueno, pues con todas estas métricas, son muchas, se pueden conseguir. Aquí os he dejado unas pinceladas, ¿vale? Porque esto ya sería para perder todo el tiempo del mundo. Pero aquí os he querido poner pues algunas capturas del panel de Google Analytics, si ya lo tenéis instalado, y si no tenéis instalado Google Analytics en vuestra página web, pues ya estáis tardando. Aquí en el panel de adquisición, pues veríamos directamente en redes sociales el tráfico de usuarios que estamos generando. Veríamos el número total de usuarios. La primera vez que aterrizamos en Google Analytics, si no estamos familiarizados con esta herramienta gratuita de Google, tendríamos que venir hasta aquí, tendríamos que hacer el desplegable de adquisición y ahí sí que nos saldría pues más el tráfico que nos llega desde redes sociales. Allá podríamos tener un poco datos un poco más certeros de nuestro análisis actual, quizá antes de hacer una planificación de contenido, sino hacer como una auditoría interna antes de hacer nada, pues también para luego comparativamente saber si estamos cosechando resultados o no estamos cosechando resultados. En este caso, pues aquí he puesto que es un ejemplo de web que apenas ha comenzado en redes. Pues evidentemente, si es una página web nueva y apenas tiene su página web de empresa que acaba de ser creada esa misma semana en Facebook, pues evidentemente el tráfico es minúsculo. En este otro panel de Google Analytics, que os he puesto aquí el pantallazo, que sigue siendo la misma web, pues en adquisición y en medios sociales, hacemos clic en el desplegable de medios sociales, vamos a flujo de usuarios y aquí veríamos esa gente desde donde ha llegado, pues ya saldría desde Facebook y cómo se ha movido. Pues aquí porque esta web apenas ha empezado y apenas con su plan de redes, pero si esto en vez de 3 hubieran sido 3.000 desde Facebook, pues aquí veríamos un recorrido muchísimo mayor, gente que llegaría a la página, que una vez que ha llegado al artículo, pues igual luego iba a la página de inicio, igual luego iba a la tienda online y luego quizá iba a la página de formas de envío y pagos, que es muy consultada siempre en las tiendas online y que se suele tener un poco abandonada. Y luego finalmente quizá en la página de contacto. Bueno, veríamos el trasiego de la gente, en qué momento de su navegación, en qué momento de su aventura por nuestra página web abandona la aventura o sigue indagando por nuestra página web. Pues es muy interesante este panel dentro de Google Analytics para poder segmentar por redes sociales y ver cómo se comportan una vez aterrizan en nuestra página web. Aquí otro pantallazo que os he querido poner, que esto sí que no nos viene dado de manera por defecto por Google Analytics, pero sí que bueno, pues es un pequeño tip que dentro del panel de datos demográficos y visión general, vamos a fuentes de tráfico y aquí nos saldrá estas casillas en las que en el apartado de fuente ponemos que la fuente contenga facebook.com. Estamos diciendo con esto a Google Analytics, mira, quiero que me filtres los usuarios que vengan desde esta URL, desde facebook.com, / lo que sea. Ya puede poner evidentemente una dirección completa ni de nuestra página de Facebook ni nada. Simplemente pongo la fuente de tráfico, que es facebook.com y ya está. Y así, de esta manera, podemos intentar cosechar los datos demográficos de la gente que ha venido desde esta red social. ¿Se me escucha bien? Como me sale aquí... No sé si Fernando me puedes confirmar si se me En principio escucha. se te escucha mejor que antes, no. En principio Vale, hay menos perfecto. problemas que antes. Muchas gracias. Y bueno, el mismo apartado que os comentaba antes, una vez que hemos hecho visión general, hemos añadido aquí Facebook, que puede ser facebook.com, puede ser LinkedIn, puede ser Twitter. Pues aquí fijaos lo bonito que me queda, que aquí ya me sale el desglose por datos demográficos de la red social. Pues, o en este caso los datos demográficos por edad. Si lo hubiéramos hecho antes me saldrían solamente por Facebook. En este caso aquí no he aplicado el filtro de Facebook, sino son los globales. Pero bueno, lo puedo extrapolar un poco a los resultados que podrían llegar desde redes sociales.
pues estos datos son interesantes porque así también conozco a la gente que ya visita por defecto mi página web por otros canales. Pues si no tengo redes sociales, pues igual he hecho campaña en Google Ads, o mi producto es súper novedoso y ha aparecido en la prensa, no lo sé. Las fuentes de tráfico serán dispares. Pero bueno, aquí ya tengo más o menos mi público objetivo, mi público regular de mi página web, pues a la hora de quizá de apostar por redes sociales. Digo, pues aquí veo que mi principal fuente demográfica son la gente de entre 18 y 24 años. Pues bueno, ya sé que mi contenido tiene que ser quizá no tan serio, o quizá tengo que apostar por Instagram o por TikTok, quién sabe, depende del sector en el que nos movamos. La segunda parte del análisis interno sería, bueno, lo que os he mostrado hasta ahora, pues ya digo, son 3 pantallazos que os he querido poner de Google Analytics. Si conocéis un poco más la herramienta de Google Analytics, pues podéis filtrar todos los datos como queréis, pero me parece que esos 3 pantallazos, esos 3 paneles de Google Analytics nos pueden ayudar bastante un poco para conocernos un poco mejor, para conocer un poco mejor a nuestro público. Nuestra presencia en las redes sociales. ¿Cómo es mi comunidad? Pues si tengo una comunidad activa o es muy parada, o tengo una comunidad muy informal, tengo una comunidad muy formal, al contrario, una comunidad muy formada, pues imagina que tengo un despacho de abogados o el sector finanzas, pues igual seguramente mi comunidad esté muy formada. Para seguirme y haber formado comunidad en torno a mi página de empresa que se dedica a las finanzas, seguramente mi perfil de usuario pues será bastante alto a nivel formativo, a nivel universitario. Pues seguramente ese tipo de perfil tenga un patrón, o podamos identificar un patrón de comportamiento diferente que si vendiéramos chocolates, por decirlo de un modo claro. ¿Cuáles son sus datos demográficos? Edad, sexo, localización, cuándo gano seguidores, cuándo los pierdo, cuándo gano interacciones y alcance, cuándo lo pierdo, qué tono se emplea, tanto la comunidad como nosotros mismos. Si nosotros apostamos por un tono más informal, un tono más distendido, un tono más comercial, que nunca lo recomiendo, sobre todo hablamos de redes sociales, siempre recomiendo un contenido un poco más, ya digo, quedaros con la palabra conversacional, un poco que invite más a la conversación, a la interacción y no tanto al ánimo que te vean venir, que lo único que quieres es vender, vender y vender. Pues no, pues que sea un poco de manera más orgánica. Primero cautivar y luego ya, no sé si habéis visto la película Origen, pues meterle, pues generar esa idea, ¿no? Meterle generar esa idea en el usuario y que sea el usuario el que llegue a la conclusión de que tu producto merece ser comprado. ¿Quiénes o qué tipo de seguidores destacan? Bueno, pues este tipo de datos ya no los voy a conseguir a través de Google Analytics, porque esos datos están pensados en nuestra presencia en redes sociales. Pues aquí acudiremos a los paneles de estadísticas o de analytics de cada una de las redes sociales, y cuando los metamos un poco más detenidamente en ellas, pues ya lo veremos. En este caso, pues he puesto 2 pantallazos, uno de Facebook y otro. Pues todas las herramientas al fin y al cabo incluyen un apartado o de estadísticas o de analytics o paneles informativos o informes finales en el que podremos ver de manera muy desglosada todos los datos que se pueden cosechar o que han sido cosechados por nuestras actuaciones, por nuestras estrategias, por nuestras publicaciones en las diferentes redes sociales. El panel de Facebook principalmente me encanta porque te da una cantidad de datos increíble. Cuando nos metamos en Facebook lo veremos. En este caso, pues aquí, este simplemente sería un scroll en el apartado de estadísticas, es enorme y con subsecciones. Cuando lo veamos, si no conocemos esta herramienta porque no tenemos página de empresa, pues seguramente nos termine de convencer de que Facebook, la información que nos puede dar Facebook. En este caso, pues a esta altura del informe, pues me hace pues las 5 publicaciones más recientes, pues un resumen de qué publicaciones han conseguido mayor alcance y cuáles han conseguido mayores interacciones. Pues os fijáis, fíjate, esta publicación
que fue promocionada. Esta publicación además no tenía ningún ánimo comercial, era una foto del entorno de la empresa que sí que al final intentabas comunicar o compartir los valores que rodeaban a la marca Style Gourmet, pues de la naturaleza, de la gastronomía local, de la pasión por nuestros propios productos, del lujo, del relax. Pues bueno, al fin y al cabo, pues era una publicación, ya digo, no se veía un producto directamente, pero bueno, con una promoción además muy pequeñita. Creo que fíjate que esta promoción yo creo que fueron incluso de 20 euros o así, o incluso menos, ¿eh? Pues se consiguieron 5.300 personas de alcance dentro de una pequeña localidad, dentro del entorno de una pequeña localidad, que era una barbaridad. De los días posteriores, fijaos que solo se promociona aquí esta publicación, ¿vale? Aquí, fijaos, veníamos de una publicación en la que hablábamos de gastronomía, aquí no se ve mucho, pero era un plato de comida con los productos de la misma marca. Fijaos la interacción casi nula, el alcance casi nulo. Aquí se promociona, solo hacemos esa promoción de esa publicación específica. Y la siguiente publicación, pues fijaos que no hay un gran contraste. Hablamos siempre de que nos penaliza, pues te penaliza, pero no tan exageradamente como quizá de lo que estamos hablando, por mis comentarios anteriores o por lo que hemos más interacciones que los que venía teniendo antes. Ya digo, para penalizar siempre que dijiste promocionar, pero que no hay que asustarse, ¿vale? Quedaros con que si además queremos apostar por Facebook para promocionar, pues encima promocionamos cada 3 publicaciones promocionamos una, pues no hay que asustarse, ¿vale? Sin miedo. El análisis externo, pues la competencia, pues si nos conocemos ya nosotros mismos, la fuente que tenemos de audiencia, la audiencia de nuestras redes sociales, pues y la competencia, pues para seguirles, para espiarles, para sacar también, para adelantarnos a conclusiones que podamos sacar por nuestra propia experiencia. Pues bueno, ¿quién es mi competencia en redes sociales? ¿En qué redes están presentes? Pues en qué tipo de contenidos publican, con qué frecuencia, cómo interactúa su audiencia, cómo responden a ella, qué contenidos triunfan de los que publican. Pues aquí es tan fácil como sacar un Excel o un blog o cualquier tipo de formato, crear tu propia tabla de lista y empezar a identificar a tu competencia. Si tienes una competencia sobre todo local, pues identificar los negocios que venden lo mismo que tú con proximidad geográfica, o si tienes mayor ambición y tú vendes un producto o un servicio a nivel nacional, pues identificar los que son referentes en el sector directamente e intentar ver qué es lo que les funciona a ellos para tú, ya no digo calcar, porque al final no se trata de eso, también hay que apostar un poco por valores un poco diferenciales, ofrecer algo diferente, pero bueno, seguramente una masa grande de usuarios de esas marcas no van a estar mirando con lupa qué plan de contenidos son muy similares unos de otros, sino a la gente que le gusta la gastronomía, pues le gusta la gastronomía, tanto si lo publica Laguna del Norte como si lo publica Pastas Romero. Pues si al final le gusta la gastronomía, aunque tengan más o menos la misma tipología quizá de metodología, no lo sé, lo he dicho, son 2 ejemplos que he puesto a voleo, pero quizá pues un día publican una receta, otro día publican una foto de las instalaciones o de cómo se hacen sus productos, otro día hablan de las bondades nutritivas de sus productos. Pues bueno, pues tú vas viendo un poco el patrón quizá que se mueve o que más es premiado en esas redes sociales, pues para ese tipo de negocio o en el sector en el que tú te estás moviendo. Pues no pasa nada pues por identificar los competidores y venga, por canal, este competidor está en Facebook, está en Instagram, qué tipo de contenido ha publicado, con qué cantidad publica, con qué cantidad, perdón, de contenidos publican, con qué frecuencia, la calidad, pues si son contenidos más trabajados o menos, quizá pues quizá los negocios que son quizá más artesanos sacrifican un poco la calidad de la postproducción. Cuando lo de calidad de postproducción es decir, te hago una foto y luego no me voy a Facebook y empiezo a poner un gran tratamiento de imagen para que quede súper chulo, más textos y más un collage de la leche. Pues quizá no, quizá mi público de una página de productos artesanos lo que espera también es quizá un poco de artesanía en el contenido visual.
pues bueno, pues ahí seguramente tú identifiques un patrón. Por eso la importancia de espiarte un poco la competencia y los referentes en tu sector. Y los temas, el tipo de temas, pues lo que comentaba antes, pueden ser recetas, pueden ser algo de gastronomía, pueden ser recetas, pueden ser bondades nutricionales, puede ser el entorno, puede ser el cómo se hace, puede ser el equipo, puede ser los premios, en fin. Aquí llegaríamos al DAFO, que es un elemento que, bueno, si todos los que estéis aquí tenéis a vuestro propio negocio, pues seguramente esto ya os suene más porque vuestro plan de negocio será una de las páginas, entiendo, de vuestro plan de negocio, que al fin y al cabo no deja de ser una manera un poco visual, un poco de auditoría, un poco de saber dónde estamos y de dónde partimos, el ver los factores internos y los factores externos. En este caso, los factores internos los tendremos que identificar como debilidades y fortalezas, y los factores externos, pues las amenazas y las oportunidades. En este sentido, pues un ejemplo que os he puesto aquí directamente ya completado. Los factores internos, las debilidades, pues seguramente en esta primera debilidad os sintáis muchos identificados de la falta de recursos económicos o humanos. Pues si tengo una pequeña empresa y solo estoy yo y mi socio, o estamos un poco más de gente, pero cada uno tiene ya sus responsabilidades y estamos de trabajo hasta arriba, lo único que nos faltaba es dedicar tiempo a un plan de contenidos. Pues bueno, pues sería una debilidad, es una gran debilidad. Falta de experiencia digital o que tenemos una web no moderna. Pues bueno, pues seguramente habilidades suele ser muy común en este tipo de empresas que están empezando a conocer un poco las bondades de las redes sociales. En cambio, al otro lado de la balanza de los factores internos, como fortalezas, pues tengo expertise en mi producto, pues nadie mejor que yo conoce mi producto, conozco todo lo que puede dar mi producto de sí. Tengo un producto muy original, pues encima tengo un producto que destaca por encima del resto en el mercado actual, pues eso que me llevo. Y reconocimiento en mi sector por experiencia offline. Pues yo pienso aquí mucho pues, por perfiles que he visto de gente que toda su vida ha trabajado quizá con su tienda de barrio, con su pyme pequeñita al nivel local, que al final si ha sobrevivido hasta ahora es mucho por la propia experiencia y que le ha dado la vida de cómo conseguir contactos, de cómo cerrar tratos, de cómo vender productos. Pues te has creado tu propia cartera de clientes y al final incluso te has llegado a ser reconocido dentro de tu sector a nivel local o incluso nacional. Pues oye, es una grandísima fortaleza cuando empieces en el entorno digital. Seguramente vas a tener ya un gran de comunidad que te va a estar acompañando si luego lo sabemos promocionar una vez que creamos nuestras páginas, nuestros perfiles de empresas y no los tenemos creados. Ese lanzamiento, seguramente ya contemos con un buen empujón orgánico. En cuanto a los factores externos, pues las amenazas, los nuevos competidores, sustitutivos más baratos, la situación económica. Esto ahora mismo sería seguramente todos los DAFOs que estén haciendo ahora mismo, la situación económica, la situación de la pandemia mundial debe estar en mayúsculas y en negritas seguramente. Pero bueno, los productos sustitutivos más baratos yo creo que también es una amenaza muy, muy común y más pues, con la llegada o con la democratización que está habiendo de productos desde AliExpress, por ejemplo. Antes las estrategias de gente que sí que vio venir lo de AliExpress hace años y que tenía una de sus vías de negocio de coger productos de China y revenderlos pues desde Amazon o desde eBay, pues ahora, por ejemplo, AliExpress está apostando muy fuerte por la publicidad en España y por darse a conocer entre los usuarios, pues seguramente AliExpress está haciendo mucho daño a ese tipo de negocios al mostrarse ellos directamente como el proveedor. En cuanto a oportunidades, pues las nuevas funcionalidades de redes sociales interesantes, esto es lo que está en constante funcionamiento, pues si tengo mucho hambre de estar en redes sociales, puede ser una gran oportunidad el estar siempre al tanto de las nuevas funcionalidades, el estudiar cómo sacarles partido, pues Facebook, los vídeos, las fotos en 360 grados, pues sí, yo puedo mostrar, si yo vendo alojamientos, vendo casas rurales, pues
tengo mi dispositivo, si mi móvil me lo permite, o tengo un equipo más sofisticado y puedo hacer fácilmente fotos en 360 grados de mis apartamentos o de mi entorno, pues oye, es una funcionalidad nueva que yo le puedo sacar muchísimo partido porque precisamente me interesa, lo puedo explotar, lo puedo utilizar para mi producto o mi servicio. La viralidad de los productos de los valores de mi producto, pues en este caso bio, eco, los productos exóticos, pues antes creo que lo he comentado incluso de refilón, pues son siempre valores que son muy premiados en redes sociales porque la propia comunidad que sigue estos valores, los bio y eco, en este ejemplo, pues son muy participativos. Y oportunidades, pues otra oportunidad pues podría ser nuevos mercados identificados. Pues si en su día hicimos nuestro plan de negocio y ahora al mismo tiempo que estamos haciendo nuestro plan de marketing de redes sociales o nuestro plan de contenidos para redes sociales, también estamos haciendo en paralelo un estudio de mercado pues para salir fuera de quizá del local o incluso un buen plan de negocio internacional, pues quizá hemos identificado nuevos mercados. Ya no hablo de mercados geográficos, sino también nuevos nichos de personas. Yo pienso, por ejemplo, en Carrefour o en estas grandes supermercados, pues que quizá antes se dirigían mucho a gente pues de mi quinta en cuanto a sus anuncios, pero es que ahora con esto de la pandemia, pues hay mucha gente que se ha visto forzada a hacer la compra online. Pues seguramente este tipo de grandes supermercados se le ha identificado un nuevo mercado de gente que ya ha perdido el miedo a comprar online, y la media de edad ha subido bastante, pues es un nuevo mercado que se le ha abierto. Un mercado que antes quizá para ellos no existía o que tenían un poco apartadito o que no le daban tanta importancia. Ahora, pues a nivel de negocio es impresionante. Bueno, en cuanto a marcarse los objetivos para tenerlos siempre ahí bien puestos en nuestro tablón de la oficina, qué objetivos tenemos que conseguir con las redes sociales, si van a servir para algo, al final los objetivos tienen que ser SMART. ¿Qué significa SMART? Que tienen que ser objetivos siempre específicos, muy concretos, no pueden ser generalidades, tienen que ser objetivos muy concretos. Hoy quiero conseguir más ventas, quiero conseguir más comunidad, o más seguidores, quiero conseguir más visitas. Claro, para que sean objetivos específicos, importante que sean también objetivos medibles, tangibles, poco tangibles, en plan de que al final sean números, al final que puedan convertirse en números. Pues quiero conseguir X 1000 visitas en una semana, o quiero tratar de duplicar mis ventas un 10% este primer mes o un 20% este primer mes, siempre que sean métricas, porque al fin y al cabo donde luego vamos a ir a hacer nuestro informe de resultados es al apartado de estadísticas de Facebook o de Twitter o de Instagram, o a nuestro Web Analytics, donde también vamos a ver pues el tráfico que nos ha llegado y bueno, los objetivos pueden ser infinitos, no tiene que ser siempre de transaccionales, sino si a mí me importará sobre todo intentar cautivar al usuario a la larga, a mí quizás me interesa ahora mismo vender más la marca, vender más el lujo. A mí me gusta ahora, sobre todo me interesa atraer usuarios. Ahora mismo no estoy pensando en vender. Para vender ya habrá tiempo, ya llegará quizá la siguiente campaña importante. De momento quiero darme a conocer, pues seguramente tu objetivo específico y medible será el nivel de alcance, el nivel de interacciones. Importante también los objetivos que sean alcanzables. Es decir, por eso es importante antes el análisis interno. Hacer el análisis interno de ver de dónde partimos. No vale decir, oye, pues quiero conseguir tantas 1000 visitas, quiero vender tanto más. A ver, ¿cuánto has vendido hasta ahora? ¿En qué posición estabas ahora? ¿De dónde partimos? ¿Qué recursos tienes para afrontar esos objetivos? Y en ese caso hay que ser muy realista, hay que tener los pies en el suelo. Por eso al principio si estamos empezando de cero, lo mejor es los objetivos bajitos, ¿vale? Los humos hay que tenerlos un poco bajos, que luego para subir los humos ya habrá tiempo, pero al principio bajos, porque si no luego podemos al final terminar desechando una estrategia de plan de contenidos que era perfectamente válida, una estrategia de contenidos perfectamente interesante, y la desechamos porque nuestros objetivos los planeamos de un inicio tan irreales que es que contenidos ni con otros que nos propongamos.
Objetivos también relevantes, pues si tenemos los objetivos específicos y medibles y alcanzables, relevantes quiere decir que nos aporten algo a la empresa. Yo si quiero conseguir alcance, quiero conseguir que mi marca sea difundida, ¿de qué me sirve a mí? Yo qué sé. Te iba a decir el tiempo de permanencia quizá en mi página web, por ejemplo. Pues porque al final hay que definir mucho los KPIs, luego no hay que intentar, no hay que hacer un acopio de KPIs, de métricas los principales, pues quizá según tu estrategia, pues quizá el tipo de permanencia no es lo que te interesa, porque si tú quieres construir comunidad, la comunidad la quieres construir en redes sociales, pues en ese momento, en esa fase de tu plan de contenidos, lo que no estás pensando en el tiempo de permanencia que pasan visitando tu blog, por ejemplo. Y temporales que sean acotados en el tiempo, principalmente. Oye, de tal fecha a tal fecha, en un mes, en 2 meses, en 3 meses, quiero conseguir estos objetivos, ponerles fecha, no poner, yo quiero conseguir tantas mil visitas, sí, pero ¿en cuánto tiempo? Porque al fin y al cabo es lo que luego a nivel comparativo es donde podremos sacar conclusiones y que siempre sea el mismo, el mismo abanico temporal. Y bueno, si fuera encima en el mismo abanico estacional, pues sería muchísimo mejor, pero entiendo que no. Pero bueno, habrá que siempre tener en cuenta también eso, que si nos movemos en diferentes picos estacionales, también a la hora de valorar las subidas o bajadas, tener en cuenta eso. Medibles métricas, al final los KPIs, que bueno, lo he comentado antes, pues son los indicadores claves de desempeño y aquí pues os he puesto algunos de los más asiduos, pues el alcance, el número de impresiones, el número de visitas, el número de consultas, el porcentaje de interacción, que es el CTR, o sea, al final el CTR lo veíamos también en el curso de SEO-es, pues tantos clics por número de impresiones ha recibido. Número de seguidores, número de leads, número de conversiones, menciones, bueno, pues la mayor parte de estas métricas nos las dará el propio panel de estadísticas de la red social en la que estemos y otras pues nos las dará nuestro Web Analytics o incluso nuestra propia web, pues imagina el número de consultas, pues nosotros mejor que nadie para contar los emails que nos han llegado desde que estamos empleando activos en una campaña de redes sociales. Y en definitiva, cualquier otro dato relevante que pueda ser registrado. KPIs hay infinitos, si os metéis en Google Analytics no son más que datos uno detrás de otro, pero al fin y al cabo, pues bueno, quizá los principales en cuanto a redes sociales, los que más se suelen seguir son estos. Si estuviéramos hablando de YouTube, pues aquí faltaría pues, el número de suscriptores, por ejemplo. O si viéramos en Twitter, pues quizá habría que añadir aquí el número de menciones, cuántas veces te han citado en Twitter o en Instagram. Teniendo todo eso claro, lo siguiente que nos faltaría sería tener un buyer persona, ponerle cara a tu audiencia, a tu cliente potencial. Esto quizás es el paso más controvertido en el sentido de que mucha gente pasa de esto, porque ve que esto piensa que esto es un poco filfa dentro de lo que es el plan de contenidos de redes sociales, pero para mí es clave porque nos ayuda mucho a empatar con nuestro cliente potencial y ponernos un poco en sus zapatos cuando creamos contenido y por unos momentos ver o intentar tratar de ver nuestros contenidos con los ojos de ese cliente y hasta qué punto decir, oye, pues es que esto, tal como lo he puesto, si yo fuera un cliente potencial, yo de esto paso o no me interesa. Bueno, pues sí que es importante tener siempre tu buyer persona. Ya no es simplemente tener tu perfil demográfico al que quieres atacar, sino también tener muchos más factores en cuenta. Aquí, por ejemplo, os he puesto uno más completado. Este, por ejemplo, es Miguel, el buyer persona de pues bueno, pues hemos decidido por todos los datos por el análisis interno que hemos hecho y porque hemos analizado la competencia y porque dónde nos queremos nosotros mover, por nuestro objetivo de negocio, pues le hemos puesto una edad concreta, el sexo, un estado civil concreto, porque fijaos, en este caso que está casado, pues bueno, pues si tenemos casado, pues si pensamos que nuestro buyer persona principalmente va a estar casado, pues quizá para fechas conmemorativas especiales de San Valentín, por ejemplo,
o de regalos de Navidad, pues lo podemos tener en cuenta para crear nuestro plan de contenidos en redes. El lugar, pues Zaragoza, pues si tengo una mentalidad ahora mismo de local, de hacerme fuerte regionalmente, pues pongo aquí en la ciudad a la que quiero atacar. Estudios, pues bueno, licenciatura, pues bueno, ya sé que el nivel formativo de esta persona es medianamente alto, así que el tono en el que me puedo dirigir a él, o quizás si tengo que manejarte tecnicismos o lo que sea, pues bueno, ya sé que esa persona no, o ya sé que ese cliente potencial no me va a castigar. Si me dirijo a él con tecnicismos, por ejemplo, si hablo, por ejemplo, de términos legales o términos financieros. Los ingresos, pues aquí ya pongo ingresos medio altos, pues bueno, si hablamos de una tienda gourmet, claro, yo me dirijo a gente que tenga ese mínimo de ingresos porque que no le va a dar pena gastar 40 o 50 euros quizá en una gran botella de vino. Pues tener en cuenta eso a la hora de crear contenidos, el vender lujo, el vender delicadas experiencias limitadas. Sector, pues consultoría, trabajo directivo, bueno, al final todo esto estaría un poco ligado al tipo que nos dirigimos. En este caso, pues una persona de medio alto standing, si dijéramos, ¿vale? Valores, pues tener claro a qué valores puede tener esa persona, pues sobre todo para crear contenidos a la larga, ¿vale? Hablo de sobre todo fechas conmemorativas y los valores que puede esperar los valores que pueden motivar a esa persona. Pues pienso en responsabilidad, pienso en trato cercano. Bueno, las metas, pues las motivaciones, el carácter, bueno, todo este tipo de cosas, sobre todo el tema de las aficiones y los hábitos digitales, pues sería clave para tener en cuenta nuestra cantidad o la frecuencia de contenidos que queremos crear y el tipo de contenidos que no sean puramente autobombo de nuestras redes sociales, sino otros contenidos que sean un poco del entorno, que sean un poco de la tangente, que sea un poco el perímetro de nuestro producto. En este caso, una tienda gourmet, pues el turismo gastronómico, las escapadas rurales, pues parece que es un poco comparte el perfil un poco, ¿verdad? Sobre todo la pasión por la cocina rural, la cocina muy, muy nuestra, la cocina un poco de lujo y delicatessen. Pues bueno, si tenemos esto en cuenta, si somos capaces de visualizarlo continuamente una vez que intentamos planificar nuestro plan de contenidos, ya os digo que os va a ayudar mucho a la hora de idear o inventar contenidos para vuestras redes. Y sobre todo, claro, tener en cuenta en qué redes sociales va a estar esta persona conectada. Hay que tener en cuenta también que si tenemos esto claro, no hay que replicar. Creo que esto lo comento más adelante, pero bueno, sí, pero quiero hacer incidencia en ello. Si estamos entre redes sociales, es importante no publicar el mismo contenido entre redes sociales. Y yo si llego a Coca-Cola, por ejemplo, y me muestra la misma imagen en Facebook, en Instagram, en Twitter, y ya está, en Facebook, en Twitter y en Instagram, yo diría, al cabo del día que soy muy de esas tres redes sociales, diría, bueno, aquí en Twitter lo voy a dejar de seguir porque ya me como la misma publicación en Facebook y en Instagram. Pues si tenemos diferentes redes sociales, tener un plan de contenido, que eso lo veremos, un plan de contenido diferente para cada una de esas redes, que somos muy amigos también en Instagram, de si manejamos, de decir, esta publicación que se publica en Instagram y en Facebook. Pues si esa es tu mecánica habitual, al final o no vas a conseguir nuevos seguidores en Instagram porque ya los tienes en Facebook, o al revés, la gente no te va a seguir dos veces para comerse el mismo contenido dos veces, por muy interesante que sea. Hay que intentar un poco saber dividir el contenido donde puede funcionar más o donde puede funcionar menos. En cuanto a Buyer Persona, bueno, aquí os he dejado un enlace que es muy curioso, que esta misma ficha que os he hecho yo, aquí de una manera muy interactiva, paso a paso, te va haciendo completar casi todas esas casillas. Son un poco diferentes o están categorizadas de manera diferente, pero que al final te deja descargar incluso tu ficha con su fotito y todo, y yo creo que es muy interesante. Además te aplica también el potencial o la importancia que tiene rellenar cada una de esas casillas en cuanto luego a la hora de segmentar los contenidos.
Esta herramienta sí que es muy importante dentro de lo que es construir o conocer más a nuestro buyer persona. Si quizá no tenemos tan claro cuál es nuestro buyer persona, es Facebook Insights, que si queréis, bueno, tengo aquí los pantallazos, luego lo podemos ver en vivo y en directo. Esta herramienta nos permite directamente ver como las estadísticas globales de Facebook para saber, para ya identificar claramente el perfil demográfico o el perfil de intereses que pueden tener nuestra potencial comunidad. En esta herramienta tendréis aquí el enlace de acceso directo. Podemos directamente decir en qué lugar queremos centrarnos, pues imaginaos que, bueno, ahora haremos el ejemplo directo, podemos elegir el lugar donde queremos saber o sacar más en claro cómo es nuestra audiencia. En este caso, pues en Estados Unidos, directamente, sin más, me dice que el porcentaje de mujeres es el 55%. O sea, aquí ya me saca los datos globales, como si Facebook abriera su base de datos y me dijera, ¿qué quieres saber de según qué lugar? Que te voy a dar todos los datos, o casi todos. ¿Por qué? Porque esta herramienta está pensada principalmente para anunciantes, ¿vale? Al fin y al cabo, esto te lo intenta vender luego como una audiencia, para guardarla para ti. Y luego, si quieres hacer una campaña de publicidad desde cero, yo no hablo de promocionar contenidos, publicitar promociones, publicitar publicaciones dentro de Facebook, sino de crear un anuncio desde cero en Facebook, pues ya te puedes guardar la audiencia y luego, pues si a futuro intentar dirigir la publicidad a ella. Te dejas explorar. Antonio, Javier comentó un poquito, pero no tenemos a la misma gente en todas las redes. Y aunque así fuera, como no gusta a tus publicaciones, a todos tus seguidores, publicar lo mismo en todas las redes, ¿no es una forma de intentar alcanzar a más público con la misma publicación? Perdón, que se me ha entrecortado, ¿me puedes repetir? Un momentito. Javier, te abro el micro y lo comentas. Un momentito. Javier, puedes hablar si quieres. Javier, abro el micro. ¿Puedes abrir el micro? ¿Me oyes? Sí. ¿Se me oye? Vale. Que lo que quería comentar yo es que puede que no tengamos los mismos seguidores en todas las redes sociales, que haya gente que nos siga solo por Instagram o solo por Facebook, o no sean usuarios de Twitter, entonces es una manera de intentar llegar a más gente. Y luego, como las propias redes sociales limitan el alcance de las publicaciones, igual solo llegas a un 10, a un 15, aunque fuera un 50% de tu base de fans o de seguidores. Al publicar la misma publicación en Facebook e Instagram, con eso igual consigues llegar a la parte de fans que no les ha llegado tu publicación en la otra red social. Sí, No sé a si me he ver, explicado. sí, no te has explicado. Lo único es que cuando yo hablo de la misma publicación, hablo exactamente de la misma publicación. O sea, te digo, en la imagen, por ejemplo, pues ya que hablamos de Facebook e Instagram, sí puede ser la misma, pero el texto, no, el copy no puede ser nunca el mismo. En Instagram tendrás que utilizar textos más cortos porque la gente no se detiene a ver un párrafo en Instagram. Tendrás que utilizar los hashtags. En Facebook los hashtags, pues sí, también se suelen utilizar, pero no tanto. No es el tono habitual, no es la forma de comunicarse en Facebook. En Facebook tendrás que utilizar un copy completamente diferente. Tendrás que llamar la atención de manera diferente. Ahí sí que puedes quizá utilizar emojis de una manera un poco más estructurada. Puedes decir, oye, aquí un emoji de novedad, mi texto, luego un emoji de la que dirijan a la tienda, porque ahí puedes incluir enlaces. En Instagram no puedes incluir enlaces. Por eso, cuando hablo de publicación idéntica, hablo de publicación idéntica. Sí, hay una peculiaridad en cómo publicas en cada red social, pero en cuanto a estrategia de contenidos, mi consulta iba más en ese sentido. Es en plan, ¿puede utilizar una estrategia de replicar el contenido adaptándolo a cada red social, evidentemente, para intentar llegar a más gente? ¿O el público que va a ver el mensaje de manera repetida va a ser más negativo de lo que puedo conseguir tratando de llegar a más gente? A ver,
Si hablamos del mínimo común denominador, pues que podría ser la temática, por ejemplo, si hablamos antes de las recetas, hablando de gastronomía, pues a ver, pues publicar el día de la que toca la receta, hablar de la receta, pues publicar el contenido en Facebook, en Instagram, en Twitter y lo que dices tú, adaptar el contenido por completo para cada red social. Si hablamos en ese sentido, si hablamos de estrategia en cuanto a temática, de cuál es el tema del día para hablar en cada red social, pues sí, podría ser el mismo, pero la frecuencia de publicación, como no va a ser la misma, pues al final poco se parecerá la estrategia de contenidos de una red a otra, porque en Twitter, pues si no estás activo todos los días varias veces, pues sí, por poder puedes, pero va a ser una práctica ya defectuosa de inicio. O sea, si hablamos de adaptar las temáticas, y las temáticas pueden ser comunes, porque sí, no hablamos de una grandísima empresa que tenga, que tenga unos servicios súper diversificados, pues al final tienes que hablar de sota, caballo y rey, hablando rápido y mal. Pero poco más en cuanto al tono de la comunicación y a la frecuencia de los contenidos, y si luego hay que adaptar las imágenes también para que no se entrecorten una red respecto a la otra, pues sí. Si hablamos de temáticas, ahí no te pongo ningún pero al final, como si tenemos que adaptar, tenemos que crear contenidos específicos para redes, solamente por su frecuencia, por la diferencia de frecuencia que maneja cada red social, pues ahí ya veríamos las diferencias por sí solas, saldrían por sí solas. Pero luego hay, por ejemplo, grandes páginas que, estoy pensando, por ejemplo, ahora el ejemplo de Cabronazi, que siendo una empresa de contenido, por llamarlo de alguna forma, entre su Facebook y su Instagram hay bastante, no voy a decir que lo repliquen, porque sí que hay cierta adaptación al medio, pero sí que la frecuencia y las publicaciones son muy parecidas. También salvando el lenguaje de cada una de las redes, como bien comentabas. A ver, también es verdad que, claro, el ejemplo que me pones, y seguramente como ese ejemplo hay muchos, es que es un tema delicado porque es el tema del humor. Al final, lo que son las páginas, al final es verdad que las redes sociales, las páginas que más suelen triunfar son las que dan entretenimiento puro y duro, las que dan información corporativa, por muy trabajada que esté, pues eso tiene que ser de una excelente calidad para conseguir una masa de usuarios tan grande como pueden tener páginas referentes como la que tú comentabas. Por eso, páginas como esta, que son referentes en el apartado de entretenimiento de humor, pues lo tienen muchísimo más fácil, porque enseguida a conseguir un alcance orgánico muchísimo más sencillo, porque son más virales ya casi desde el segundo uno. Además, esta página que se caracteriza además por replicar contenidos de otras fuentes y hacerlos pasar por contenido propio. Pero bueno, por ejemplo, sí. Amazon Prime sí que es una empresa como tal fuera del humor y sí que utiliza una estrategia que va ligada también al lenguaje de Internet, del humor o del meme o de la involucración. Y también tiene bastante parecido el contenido entre Facebook y Instagram. Entiendo que, claro, con Twitter ya la ecuación se rompe porque sigue una ley distinta, pero entre estos dos medios, que además son los que más público atraen, al menos en España, que Twitter tiene menor audiencia, aunque nos encante a la gente que nos dedicamos a esto. No sé, siempre me genera esta duda a nivel profesional si es una cuestión de intentar alcanzar a más gente o realmente lo que estamos haciendo es mostrarles lo mismo y hastiarlos. Yo sí te digo, mi método personal es que procuro siempre personalizar el contenido que sea mínimamente para cada red de la misma imagen, o incluso adaptar la misma imagen. O sea, yo tampoco replico nunca la misma imagen en Facebook e Instagram, que es que al final una vez que tienes la idea, hablamos de la temática, ¿vale? Porque ahí sí que coincido en que, a ver, si tenemos una pyme, o las pymes pues tienen sus temáticas que son 4 o 5 y ya está. Y una vez que encima te has parado a pensar en tu calendario, como veremos, en tu calendario de planificación de contenidos, pues sería un poco complicarse un poco la vida, intentar hacerlo todo desde cero para cada red social. Sería lo más recomendable, sería lo óptimo, pero entiendo que los recursos siempre van a ser limitados. Intento ser lo más realista posible. Pero en ese sentido, una vez que tenemos ya la idea clara, si tenemos una idea clara, que es lo más complejo al final de conseguir, de llegar a una idea clara de qué quieres publicar,
cuesta muy poco al final cambiar un poco el copy, la imagen, reeditarla ligeramente o mínimamente con el Photoshop o con el Canva, que es gratuito. Yo lo dejo ahí, creo que lo veremos más adelante. O sea, me quedo con que sí, con que la temática yo ahí no te pondría ningún pero sí, yo si pudiera dedicaría 5 minutos más, aunque fuera simplemente a personalizar o dar un poco de diferenciación entre redes sociales. Bueno, de acuerdo. Muchas gracias. A ti. Bueno, bueno, para ver la herramienta anterior, ¿vale? Que es donde nos hemos quedado. Esta es la herramienta que, bueno, igual el compañero que acaba de hablar, pues que hablaba de que no se dedicaba al sector, ¿no? Entiendo que esta herramienta, pues seguramente la conozca. Para los que no, pues bueno, es una herramienta que es muy sencillita. Porque veis al principio ya nos dice qué audiencia quieres empezar, con qué audiencia quieres empezar para empezar a desglosar o conocerla más a fondo. ¿Todo el mundo en Facebook o las personas conectadas a tu página? En este caso iba a utilizar personas conectadas a, personas conectadas a mi página, no sé si estoy con la cuenta correcta, a ver si me sale. Voy a poner este. Antonio, indican una cosilla, Sí. José. Si quieres penetrar en un mercado geográfico más amplio que el nacional, con clientes que hablen español e inglés, pero no ambos, ¿tienes algún consejo sobre cómo organizar los posts en 2 idiomas? ¿Utilizar cuentas sociales diferentes para cada mercado? A ver, lo bueno que Facebook ya de hace bastante tiempo a esta parte te permite realizar publicaciones en diferentes idiomas. Puedes, si haces el copy te permite fácilmente ponerlo en español y luego ponerlo en inglés, pero evidentemente sería mucho más fácil a la hora de segmentar el contenido tener en cuenta eso. Y cuando lo veamos en Facebook más adelante, un poco más detenidamente, sí que me puedo detener más en ese aspecto del multidioma o de diferentes sectores internacionales, pero es muy fácil segmentar y decir, oye, esta publicación que se vea para el sector español y esta otra pues que se vea para el mercado francés, por ejemplo. Yo apuesto más por mantener de aumento, sobre todo al principio, por una misma página, porque al final esto se trata de hacer, conseguir un poco de masa crítica, un poco de masa de usuarios. Si tenemos una empresa ya grande, pienso en una empresa industrial, una empresa que trabaja en los polígonos con grandes maquinarias, que tienen grandes clientes, que un sector muy específico, quizá a nivel de imagen sí que ahí recomendaría más tener una página diferente para cada tipo de mercado. O sea, dependerá del tamaño, sobre todo ahí me centraría más sobre todo en el tamaño de la empresa. Bueno, a ver si puedo avanzar un poquillo más, pero bueno, en cualquier caso, en esta herramienta lo único que he hecho ha sido elegir mi página web, la página que quiero que sea analizada, y al final estas estadísticas también las podría llegar a sonsacar dentro de mi apartado de estadísticas de mi página. Pero bueno, para que vierais un ejemplo, en este apartado que es Gourmet, una página Gourmet ya me dice aquí el perfil demográfico, incluso la situación sentimental, nivel de formación. Hay que tener en cuenta que coger todo esto con pinzas. No todo el mundo hace público su situación sentimental ni nivel de formación en Facebook, pero los que lo dan, pues estos son los datos de los que lo dan, no del 100% de nuestros usuarios. El puesto que ocupan o en qué sector trabajan profesionalmente. Quería dar aquí en la actividad, no, perdón, en me gusta de la página. Aquí veríamos en el sector, pues que quizás si no tenemos muy claro un plan de contenidos, oye, estas páginas son referentes en su sector de alimentación, pues bueno, hacer una visita no cuesta nada, pero aquí ahora lo que quiero centrarme sobre todo, a ver si puedo reiniciar, es si no tenemos claro nuestro buyer persona. Estamos, en este caso yo puedo poner aquí Zaragoza, por ejemplo. La edad, pues voy a poner hasta 45 años, por ejemplo, entre 30 y 45 años, por ejemplo. Intereses que les guste,
pues además fíjate que ya directamente me sale aquí todo el desplegable. Le guste la comida, todo tipo de comida, pues voy a poner que le guste el chocolate. Bueno, pues ya directamente veis que aquí me va generando casi el buyer persona automáticamente. Me está diciendo pues qué tipo de páginas son seguidores o tiene más o qué seguidores o los seguidores de estas páginas compartirían ese valor con el que yo creo que es mi público potencial. Pues aquí empiezan a salir restaurantes, pubs, próximos eventos o anteriores eventos gastronómicos, restaurantes específicos y los datos demográficos. Pues aquí ya me dice que en Zaragoza, entre 30 y 45 años, la gente que le gusta el chocolate que está en el Facebook, pues el 72% son mujeres. Pues quizás seguramente eso lo pueda tener en cuenta a la hora de diseñar mi comunicación o el tono en el que me dirijo. O a la hora incluso hacer contenidos muy específicos en fechas señaladas. Pues esta herramienta creo que es muy útil. Aquí podemos segmentar todo lo que queramos. Si comparte conexiones con alguna página en común que queremos que... En frecuencia de actividades, pues aquí te dicen esta gente cómo se suele comportar. El 80% solo lo hacen a través de móvil y el 77% lo hacen desde Android. Pues imagina que acabáis de lanzar una aplicación en Android para vuestro restaurante, pues bueno, tenéis esto en cuenta, que quizá os puede salir rentable hacer una campaña para promocionar vuestra aplicación. Lo estoy diciendo así, deprisa y corriendo, sin pensar mucho en un plan de publicidad, pero bueno, así como brainstorming, ¿vale? Lanzando ideas al vuelo. Y bueno, para ir poniéndole cara a nuestro perfil de usuarios a la hora de idear nuestro plan de contenidos. Aquí os he dejado otra que esta es de pago, pero creo que admite hasta no sé cuántas mil personas, es donde te hace el perfil medio, creo que son hasta 10.000. Esta es de pago, 90 euros al mes, que quizá para un plan de lanzamiento pagas un mes, ves cómo está el mercado, ves cómo está tu nicho y ya está, y ya te compensa, pero entiendo que, a ver, al fin y al cabo, si empezamos a tirar de 90 euros de aquí, 50 euros de allá, pues igual no nos es rentable. Pero bueno, como herramienta gratuita todavía nos ofrece datos curiosos. A ver si se me ha quedado guardada, la que tenía yo guardada de la sesión. Sí, aquí. Y aquí he puesto que me haga un perfil de usuarios que le gusta el gourmet en España. Y esta herramienta, y digo, esto es de manera gratuita, ¿vale? Es una herramienta gratuita. Directamente tarda un poco en hacer un poco la media esa entre los datos de Twitter, y aquí ya me dice pues principalmente hombres, principalmente entre 18 y 24 años, pues son los que están más interesados en el terreno este gastronómico. En Madrid sería la principal ciudad, pero aún así ocupa solo el 8%. ¿Quiénes son las marcas principales? Las referentes, y al fin y al cabo serían quizá mi competencia en cuanto a nivel de contenidos o fuente de inspiración para mis propios contenidos, en el que yo aquí puedo hacer incluso ampliar más. ¿Veis? Ya me saca aquí todos los que son los influencers del entorno gastronómico. Fijaos, aquí directamente ya me los lista, incluso por nivel de originalidad, de afinidad, del alcance que suelen manejar y en qué redes sociales están presentes. Yo creo que esta herramienta es súper valiosa cuando estamos empezando, o incluso si estamos empezando, incluso estamos a mitad de proyectos y tenemos ya nuestras redes. No pasa nada por meter aquí y ver cómo está el panorama de cara a revisionar nuestro plan de contenidos. Impresionante, ¿eh, José Antonio? No, esta herramienta la verdad que está bastante bien para ser gratuita. No sé cuánto durará hasta este punto de estar apenas capada, pero fijaos que os pueden sacar aquí datos, todos los desglosados que queráis. Los intereses además.
que le gusta, pues fijaos, que le gusta viajar, la tecnología pues el 17%, pero bueno, viajar, pues fíjate, el 27% que le gusta la gastronomía, pues le gusta viajar a ver. También es verdad que es un poco, a quien no le gusta viajar, ¿no? Como se suele decir, pero bueno, a la hora de crear contenidos, pues podemos, lo que hablaba antes de la estrategia de que funcionó bastante bien, de mezclar un poco gourmet con escapadas rurales, un poco dar valor a nuestro entorno, pues oye, no, podemos seguramente idear algún tipo de contenido que entrelace ambos valores. Aquí vemos, fijaos, la importancia de la bebida, la comida, los veganos, los que son en pastelería y postres. Y aquí veríamos incluso las publicaciones, los contenidos que están más populares, que suelen ser o que alcanzan mayor popularidad, pues a nivel de inspiración, a nivel de comunicación, pues esto creo que es una fuente es un recurso bastante interesante. Incluso los hashtags más populares, etcétera. Bueno, pues es una herramienta que os dejo aquí para que podáis jugar si queréis este fin de semana, los que no la conozcáis, y podéis meter aquí vuestro nicho, vuestro principal producto o el sector en el que os movéis, pues que ponéis aquí la palabra clave, dejáis al sistema que le lleva un par de horas, creo, o menos, generar el informe, os llegará un correo diciendo ya está el informe listo, o os volvéis a meter aquí y ya está, no hay que meter ningún tipo de tarjeta de crédito de nada, porque esto está capado ya de por sí, por ser gratuito. Pero aún así, siendo capado, porque la medida te la hace de 10.000 personas, pues bueno, yo creo que es bastante interesante para ver un poco cómo está el panorama. Y creo que con esto lo podemos dejar ya hoy aquí, ¿no?